Imagina luchar durante 10 años contra los demonios para poder salvar a tu mundo, pero al final no lo logras y terminas muriendo. Pero no todo es malo, ya que encarnas en otro mundo, donde los demonios también vuelven a aparecer, pero esta vez tratarás de proteger a tu nuevo hogar. Así comienza el dios de la espada de un mundo destruido. Un día se abrió un portal en el cielo, del cual empezaron a salir una gran cantidad de diferentes monstruos, y estos empezaron a destruir todo a su paso. Los humanos se vieron obligados a combatir si querían sobrevivir. Aquí entra nuestro prota, que siendo tan solamente un adolescente, tuvo que agarrar una espada para poder defender su hogar, y así pasaron los días. Luego los meses, y todos los días tenía que combatir a estos demonios. Así pasó un año, pero la lucha aún no termina, y sin que nadie lo vea venir, esta lucha se prolongó durante 10 años seguidos, y nuestro prota se terminó convirtiendo en el guerrero más poderoso de la humanidad. Lo malo es que ahora es el único humano sobre la tierra, y frente a él está el líder de todas estas bestias, un gigantesco ser que desprende un aura intimidante, y este lo mira a los ojos, y le dice que se rinda. El mundo que conocía ya desapareció, pero a pesar de la gran presión que desprende, nuestro prota ni siquiera se echa hacia atrás y continúa luchando y derrotando a los generales de este ejército, lo cual impresiona al rey de las bestias y le dice que sería un desperdicio matarlo. Por eso le pregunta si no quiere convertirse en su espada. Pero estas palabras simplemente lo hacen enojar y con un gran grito se lanza tras él. Este respondió con un gran golpe, pero sin verlo venir, nuestro prota balanceó su espada y cortó sus puños desprendiendo todos sus dedos. Esto dejó sin palabras a la bestia, pero la batalla aún no termina. Rápidamente nuestro prota se voltea para atacar, pero la bestia fue más rápida y por los pelos logró esquivar su ataque. Así comenzó una serie de ataques donde nuestro prota simplemente podía defenderse, hasta que terminó recibiendo un gran golpe y este lo mandó a volar. Pero al caer, nuevamente se lanza tras él. La bestia ni siquiera se inmuta, y cuando ya estaba cerca de él, balanceó su mano hacia abajo y terminó impactándolo contra el suelo. Ahí nuestro prota empezó a jadear con dificultad, pero también comprendió la gran diferencia que había entre ambos, y sintió por primera vez que le faltaba poder. Pero aún así, no se irá para atrás, y empieza a mirarlo con odio. En eso el ser empezó a preparar su siguiente ataque, pero nuestro prota también, y es que si no se puede acercar, al menos hará que su espada lo haga por él, y aprovechando el momento en el que este tenía su espada en lo alto de su cabeza, él lanzó la suya con todas las fuerzas que le quedaban, y esta atravesó rápidamente el centro de su pecho, pero también destruyó un extraño collar que tenía en él. Pero por el dolor, la bestia detuvo su golpe a solamente unos centímetros de la cabeza de nuestro prota, y luego empezó a gritar. Y también empieza a maldecir, ya que bajó la guardia. Pero nuestro prota cayó tendido en el suelo, sobre un gran charco de su propia sangre, y sintió como su conciencia se iba desvaneciendo. Aún podía escuchar los gritos de la bestia, pero esto ya no tiene importancia, y sintió cómo era traído hacia la oscuridad inmensa de la muerte. Pero de pronto, sintió que estaba flotando, y al abrir los ojos, descubrió que estaba en una zona bastante diferente, y frente a él había un extraño sujeto. Al preguntarle quién es, este le dice que se llama Seo Do-jun y que en este momento él también está muriendo. Pero antes de irse, quiere pedirle algo para poder irse sin remordimientos. Pero en ese momento nuestro prota lo interrumpe y le dice que no le importan sus sentimientos. Él sabe de primera mano lo que es vivir una vida llena de sacrificios, con la esperanza de que al final todo va a mejorar. Pero durante muchos años vio cómo desaparecía su familia, su tierra, e incluso fue traicionado por sus camaradas, y al final su mundo fue destruido, y que no siempre se obtiene un buen final después de vivir una vida entera de manera correcta. El otro sujeto se quedó sin palabras, pero luego le dice que no le importa cómo termine su vida, pero sí siente pena, porque está dejando a su pequeña hermana y a su abuela solas en un mundo bastante peligroso. Al comprender un poco ese sentimiento, nuestro prota se resigna y le pregunta cuál es el favor que quería pedirle. Así que con una gran sonrisa, este le dice que lo dejará tomar su cuerpo, pero que le prometa que va a proteger a su familia y les dará una mejor vida de la que él le pudo ofrecer. Y antes de que pueda responder, es transportado a otro mundo. Ahí se da cuenta de que ahora tiene el cuerpo de Seo Do-jun y está junto a su abuela y su media hermana. Gracias a que conserva todos sus recuerdos, rápidamente empieza a trazar un plan. Y es que aunque no tiene la obligación de cumplir esta promesa, siente que no puede dejar desamparados a esta familia, y lo primero que tiene que hacer es buscar un lugar más seguro para que puedan vivir. Pero las casas en zonas residenciales cuestan arriba de los 100 millones de won, algo que actualmente no se puede permitir. Pero también descubrió algo más,
Y es que en este mundo también se abrieron los portales del que empezaron a salir los monstruos. Lo que los diferencia de un mundo es que aquí todavía son pocos, y además los humanos también despertaron habilidades. Por eso lograron controlar las zonas donde surgieron las puertas, y después descubrieron que estas bestias tienen núcleos de maná que pueden ser usados como energía alterna, y además encontraron usos para sus carnes o pieles, y llegaron a crear poderosas armas. Por eso ser un cazador se convirtió en un negocio donde cualquiera puede volverse millonario. Lo malo es que los gobiernos empezaron a controlar el acceso a estos lugares y se creó la asociación de héroes para así poder clasificar a los despertados dependiendo de la cantidad de poder que hayan obtenido. Y también les otorgan permisos para que puedan entrar a las puertas, pero él no cuenta con ninguno de eso, y es que el dueño del cuerpo original no tenía ningún poder, aunque eso no va a detener sus planes, así que alista un poco de reservas y va en busca de la puerta más cercana. Esta es una de rango B, y donde recomiendan que entren solamente despertados de rango C y que lo hagan en grupos de 3 personas. Pero sin importarle todo eso, él entra tranquilamente. Luego rompe la puerta de seguridad y las alarmas empezaron a sonar, y antes de que vengan a su captura, se va a toda velocidad, adentrándose en este peligroso lugar. Y después de estar caminando tranquilamente por un par de minutos, se encontró con un pequeño grupo. Estos son 4 héroes de rango C, aunque ninguno de ellos sabe que entró aquí de forma ilegal, pero al verlo solo en este peligroso lugar, le dice que ellos están yendo a la salida, y si quiere sobrevivir, puede acompañarlos para que puedan protegerlos. Pero uno de ellos lo empieza a analizar, y dice que seguramente fue abandonado por su grupo, ya que es sabido que algunos utilizan a los portadores como carnada, pero este sujeto tiene algo diferente, ya que no cuenta con ninguna protección, e incluso su mochila de carga no sería capaz de almacenar todas las armas. Así que hay algo bastante raro en él. Pero Seo le dice que no está perdido, simplemente acaba de llegar. Además, no tienen de qué preocuparse. En eso el líder dice que parece que recién ha despertado, y por cómo va vestido, parece que aún no ha sacado su licencia. Por eso le dice que no se deje llevar por esos consejos extraños que hay en internet, y por su seguridad, lo primero que tiene que hacer es ir a la asociación y pasar las pruebas para que le puedan otorgar el permiso y encontrar compañeros para poder ingresar a las puertas. Pero nuestro prota, con una mirada seria, le dice que entiende que lo están tratando de ayudar, pero que no está agradecido por eso. Esto hace enojar al grupo en general, ya que simplemente lo estaban aconsejando, y este sujeto les está respondiendo con hostilidad. Por eso el líder dice que lo dejen ir. Ya cumplieron su papel de advertirle, pero ahora le tocará aprender de primera mano de que las puertas no se parecen en nada de lo que ha leído en internet, y que en lugares como este, el peligro puede encontrarse en cualquier esquina. Y para darle un poco de razón, Seo no tardó mucho en encontrarse frente a frente con un gigantesco orco. Y este sonríe al pensar de que se trata de una presa indefensa. Así se lanza al ataque, pero con el mismo esfuerzo nuestro prota logró bloquearlo, y aprovechando que tiene su arma clavada en el suelo, él prepara su ataque, y solamente le bastó un simple golpe para poder destrozarle la cabeza. Luego empieza a mirar el cadáver y se agacha para agarrar su espada, y así empieza a abrirlo. Y es que estos orcos se parecen demasiado a lo que habían en su mundo, y si es así, los núcleos deben estar en el mismo lugar. Y después de abrir por completo el cadáver, encontró la piedra de maná, aunque esta es de muy baja calidad. En su anterior vida ni siquiera hubiera servido para nada, pero ahora no puede ser quisquilloso. Así que la termina de guardar, y cuando ya se disponía a avanzar, escuchó unos extraños sonidos detrás de él. Y es que 3 orcos aparecieron detrás, y estos ya se disponían a atacarlo. Uno balanceó su espada, pero logró esquivar el ataque fácilmente. Luego se voltea y utilizando el mismo núcleo de maná, lo lanza con una increíble fuerza, destruyendo la cabeza de la bestia. Pero esto solamente hizo enfurecer a los demás, que se empiezan a balanzar tras él, pero nuestro prota ni siquiera se inmuta. Mientras tanto, el grupo anterior sigue su camino, y todos siguen enojados por las palabras que le dijo este sujeto, aunque uno de ellos dice que está bastante preocupado, ya que parecía alguien indefenso, pero el líder la tranquiliza y le dice que si es un intruso, seguramente el gobierno no se quedará de brazos cruzados, y ya deben haber movilizado un pequeño escuadrón, y como está en una puerta de rango B, seguramente enviarán despertados de rango B o superiores. Pero lo más seguro es que ya debe estar temblando de miedo. Y en eso tenía razón, ya que hay alguien temblando de miedo, pero ese no es nuestra prota. Y es que uno de los orcos está temblando de miedo, y esto debido a la presión asesina que desprende Seo. Luego, de un solo golpe le destruyó la cabeza. Otro aprovecha que está distraído e intenta atacarlo por la espalda, pero él se movió a una gran velocidad y logró esquivar el ataque de la bestia. Esta quedó totalmente confundida, ya que no puede verlo por ninguna parte. Él apareció desde atrás y conectó un poderoso golpe, destruyéndole la mitad de la cabeza, y así eliminó fácilmente a 3 orcos. Pero esto todavía no termina,
y agarró una de sus espadas y empezó a abrirlos para poder sacar las piedras de maná. Y tras un par de minutos, logró extraerlas todas y siguió su camino como si no hubiera pasado nada. Pero mientras estaba distraído, alguien apareció desde atrás. Este es uno de los agentes que logró localizarlo y luego llamó a los demás. Y a una gran velocidad aparecieron 3 al frente de él. Ellos, con una actitud bastante seria, le dice que son del centro del control de la puerta y que por favor le muestre su tarjeta de registro, ya que hay alguien que entró sin permiso y están tratando de localizarlo. Seo trata de mostrarse un poco confundido, pero con una gran seriedad le dicen que por favor la muestre. Nuestra prota piensa que ahora está en problema, ya que definitivamente no tiene ni una. Por eso decide ignorarlos y se voltea para irse, aunque rápidamente el líder ordena que saquen las esposas, ya que si se niega a cooperar, tendrán que usar la fuerza. En eso, uno lo agarra de su brazo y le dice que por favor no se resista, ya que si lo hace, tendrán que recurrir a la fuerza física, y cualquier daño que sufra su cuerpo será totalmente su responsabilidad. Pero sin que éste lo vea venir, Seo se liberó de su agarre y agarró su mano con increíble fuerza. Esto lo dejó atónito, y con una mirada seria, él dice que lo dejen de molestar y que simplemente regresen por donde vinieron. Esto pone en alerta a los demás y sacan sus balas que sellan el maná. Nuestro prota piensa que esa cantidad de energía podría movilizar a los orcos, pero con él no tendrán ningún efecto. Luego aprieta aún más el brazo del otro, haciendo que empiece a gritar del dolor y le dice que esta será su última advertencia y si no quieren salir heridos, lo mejor es que se vayan. Pero estas palabras simplemente molestaron a los supervisores y se lanzaron a atacarlos. Pero él bloqueó fácilmente las barras y estas no tuvieron ningún efecto en él. Luego uno trata de conectar una patada, pero esto lo dejó con una apertura que nuestro prota no tardó en aprovechar y conectó el rodillazo en toda su espalda. Y de inmediato lanza otra patada mandando volar al otro. El jefe de ese grupo se quedó bastante impactado. Y cuando empezaba a mirar con temor a nuestro prota, esto desapareció a una increíble velocidad y luego conectó un golpe en toda la boca de su estómago, aunque este fue un simple golpe. Y es que necesita información. Pregunta si se llega a registrar como héroe, también enviarán a otro grupo de Acel. El otro le dice que mientras no haga ningún acto ilegal, él podrá seguir su camino. Pero luego le pregunta qué hay de las zonas de rupturas, y es que así se conoce las zonas donde también aparecieron los portales, pero los monstruos son mucho más poderosos que en otros lugares, e incluso superan a los héroes de clase S, y por eso el acceso es mucho más restringido. Lo único diferente es que si entra en esa zona no enviarán a ningún grupo de Acel, pero el supervisor le advierte que los controles son mucho más estrictos, e incluso los vigilantes son más poderosos que ellos. Además, si accede a ese lugar de forma ilegal, la asociación lo va a perseguir. Pero Seo lo agarra de su rostro, aunque solamente lo envía a volar un par de metros. Esto como cortesía por haberle dado información, así que decide irse. Mientras el otro sigue gritando que definitivamente lo van a matar. Pero luego de esto, decidió salir de portal y fue directo al distrito comercial, ya que se crearon varias tiendas donde se pueden comprar y vender los subproductos obtenidos por los monstruos. Así escogió una pequeña tienda y le dice que quiere vender unas cuantas piedras de maná. El encargado le dice que vino al lugar correcto, y aquí tienen el mejor precio de todo Corea. Aunque luego queda un poco asqueado, ya que las piedras aún están cubiertas de sangre. Y le pide que tome asiento, mientras se toma un momento para poder limpiarlas y calificarlas. Y así, tras un par de minutos, dice que obtuvo 12 piedras de bajo nivel, 16 de calidad media y 5 de alta calidad. Y como ellos solamente le cobran el 40%, su total de ganancias son de 5.460 won. Aunque esto molesta a nuestro prota, y le dice que él fue el que ingresó a la puerta, se enfrentó a los monstruos, e incluso tuvo que abrirlos para poder obtener las piedras. Y aún así, ellos se están quedando con el 40% de eso. Pero el otro, con una actitud arrogante, le dice que así es como funcionan las cosas. Normalmente todas las tiendas cobran el 45%, pero ellos tienen un mejor trato con los demás. Aunque si no quiere venderlas, puede recogerlas e irse. Algo que nuestro prota hizo con mucho gusto. Pero cuando estaba agarrando las piedras, este la agarra de su mano y le dice que tiene que pagar la tarifa por la calificación, también por el café que se acaba de tomar, y no se olvide de aumentar otro poco por las toallas que limpiaron, ya que quedaron totalmente inutilizables. Seo se zafa de su agarre y le dice que actualmente no tiene dinero. Lo que sí puede hacer es intentar quitárselo a la fuerza. Aunque el otro lo empieza a amenazar y le dice que tiene unos cuantos serios de rango C que podrían venir a solucionar su problema. Así desde atrás se abrió una puerta y empezaron a salir unos hombres de gran tamaño, y uno de ellos pregunta cuál es el problema, mientras con su mirada trata de intimidar a nuestro prota. Pero esto no salió como tenía planeado, ya que los derrotó fácilmente, y ni siquiera está cansado. Luego se dirige al mesón y con solo poner la mano lo terminó rompiendo.
Él dice que desde ahora le van a cobrar solamente el 1% y espera que trabajen por un largo tiempo. Luego se va directo a su casa y pone un fajo de billete frente a su abuela. Ella queda un poco confundida por esto y le pregunta de dónde acaba de sacar este dinero. Tratando de buscar una excusa, le dice que hace mucho tiempo le prestó dinero a un amigo que estaba iniciando un negocio. Y ese negocio resultó ser todo un éxito, así que se lo acaban de devolver, aunque lo que le impresiona a su abuela es que él sí tenga un amigo. Pero usando los recuerdos del cuerpo original, le dice que era un antiguo amigo con el que pasaba bastante tiempo cuando era solamente un niño. Luego su hermana le pregunta si ahora son ricos, y él con una gran sonrisa le dice que sí, y que obtendrá más dinero en el futuro. Esto alegra a su hermana, que empieza a saltar con felicidad por toda la casa, pero él empieza a recordar la pequeña charla que tuvo con el CEO original, y es que ni siquiera tuvo tiempo de dar su respuesta, y terminó despertando en otro mundo y además con otro cuerpo. Lo que sí tuvo a su favor es que conserva todos sus recuerdos y sabe cómo tiene que proceder. Pero también siente una gran frustración, y es que a pesar de que llegó a la cima en su anterior mundo, este terminó destruido, y todo porque era bastante débil ante el verdadero monstruo que tenía que derrotar. Y por eso piensa que este nuevo mundo es como un patio de juegos para él, pero si quiere proteger a su nueva familia, tiene que volverse más fuerte, y es que ni siquiera ha recuperado el 10% de su fuerza. En eso suena la puerta, y él va a ver quiénes son. Allí aparecen dos sujetos, quienes al verlo le dicen que debería pagar el dinero que pidió prestado. Ahí nuevamente entiende lo que está pasando gracias a los recuerdos del cuerpo original. Y es que este pidió prestado dinero a estos sujetos para poder pagar las cuentas del hospital de su abuela, pero sin darse cuenta le empezaron a extorsionar y ya devolvió 10 veces el valor que pidió prestado. Uno se le acerca y le dice que se enteraron que entró a una puerta y que seguramente obtuvo buenas ganancias, y según el contrato que firmó, todo ese dinero se lo tienen que dar. Pero mientras seguía hablando, él responde con un golpe, mandando a volar a este sujeto, y con una mirada amenazante, le dice al otro que ya pagó más del doble de lo que le dieron, y en su lugar, ellos deberían empezar a devolverle todo el dinero. Este empieza a sentir miedo, y le pregunta qué fue lo que pasó, ya que antes no tenía esa actitud, pero mientras prepara un golpe, le dice que pronto irá a visitar a su jefe. Y tras esto, decide llevar a su hermana al centro comercial, así compraron ropa para todos, y luego ella le pregunta si puede comprarse una muñeca, y él le dice que sí, pero sin notarlo, empezó a sentir simpatía por su nueva familia, y es que sus sentimientos empezaron a mezclar con los del CEO original, y lo que consideraba una promesa se está convirtiendo en su propia voluntad. Y es que el CEO original fue bastante amable con su hermana, a pesar de que es hija de otro padre. Y después de un par de segundos, ella vuelve con un pequeño peluche, pero al verlo, él se lo cambia por uno más grande, ya que le recuerda que puede comprar lo que quiera. Y tras esto, buscan un lugar tranquilo para poder comer, pero mientras estaban distraídos, alguien grita el nombre de nuestro prota. Y cuando voltea a mirar, aparece una mujer escoltada por dos hombres, pero esta lo empieza a tratar de forma despectiva y le dice que no importa qué tipo de ropa esté usando, nunca se verá bien con nada. Aunque también pregunta quién es la chica que está a su lado, o es que acaso siguió los pasos de su madre y metió la pata a una temprana edad. Pero esto hace enojar a nuestro prota, aunque simplemente se queda callado. La otra, al ver que no responde, decide atacar a su siguiente víctima y le pregunta a la niña cuál es su nombre. Ella le dice que se llama Lee Jun, y ahí se empieza a hacer la burla de ella, por su forma de vestir e incluso su cabello que está tan desaliñado. Y todo esto le recuerda a la madre de Seo, pero él simplemente aprieta los labios conteniendo su furia. Ella notó eso, y por eso decide dar el siguiente paso. Y le pregunta a la niña si sabe el significado de la palabra, pero aquí es donde cruzó una línea. Seo se levantó con la furia tallada en todo su rostro, y este le dice que siempre va a ser una mujer despreciable. Y es que esta extraña mujer es su media hermana. Y es que Seo Do-young nació de una relación de fuera del matrimonio, y a la edad de 7 años fue dejado en la casa de su padre ya que su madre murió debido a una enfermedad extraña, y durante todo ese tiempo vivió con el desprecio de su padre. Pero todo esto empeoró cuando él consiguió una segunda esposa, y además tuvo otros 2 hijos, y después fue expulsado de su casa, y tuvo que ir a vivir con su abuela, y ahí fue donde descubrió que su madre también tuvo otra hija, pero durante todo ese tiempo, ellos le siguieron haciendo la vida imposible. Y por eso nuestro prota admira todo lo que tuvo que pasar el CEO original, pero ahora que él tiene el control sobre su cuerpo, se va a hacer cargo de eso, y le empieza a hablar a la otra, diciendo que ya pasaron varios años desde que se conocen, y aún así sigue siendo algo repugnante. Su apariencia y su personalidad son una total basura, e incluso es tan estúpida que ni siquiera pudo estudiar, y debido a su complejo de inferioridad, simplemente ataca a las chicas que son más bonitas o amables que ella, y en comparación con su hermana, ella es una total perdedora. La otra se queda un momento en silencio, asombrada por lo que acaba de escuchar. Pero de pronto, escucha la voz de alguien, y una mujer se empieza a dirigir hacia ellos.
Esta resulta ser su madrastra y la chica va en busca de ayuda, pero ella le dice que controle su comportamiento. Luego se voltea a ver a nuestro prota y con una gran sonrisa en su rostro le pregunta cómo ha estado, ya que hace bastante tiempo que no va a visitarlos y su padre y su abuelo siempre se preguntan cómo ha estado. Pero Seo sabe que esto es una falsa, ya que de todos, ella es la que más lo atormentó durante todos esos años, y por eso le dice que le pone enfermo su actitud. Ellos no son para nada cercanos, así que lo mejor es que desaparezca. La otra lo mira por un par de segundos, pero luego se da la vuelta y se va, mientras se pregunta qué fue lo que le pasó. Antes era alguien que bajaba la cabeza cuando ella simplemente le hablaba, y de vez en cuando le daba alguna bofetada para liberarle el estrés, pero ahora no puede reconocerlo. Por eso, después de un par de minutos, y cuando ya se estaban yendo, ella sigue manteniendo la calma. Pero su hija empieza a decir que por qué se fueron sin haberle hecho nada, y además le permitió hablarle de esa manera. Pero ella le pregunta a uno de sus guardias, ¿por qué Do-jun sigue con vida? Este dice que según el informe del héroe que recibieron, él lo dejó abandonado en una de las puertas, y por eso ella explota, ya que según sus mismas palabras, ella debería estar muerto. Pero esto impacta a su hija, quien no puede creer que estén tratando de matar a su hermano. Además, si su abuelo o su padre se enteran, será una molestia para ellos. Pero ella rápidamente la agarra por su boca y le dice que no tiene que decir ni una palabra de esto, ya que ella se va a encargar de todo. Pero nuestro prota está un poco satisfecho con esto, y es que ya se terminó la actitud con la que Seo trataba todo esto, y ahora lo va a hacer a su manera. Y al día siguiente empezó su segundo movimiento. Por eso fue un extraño lugar, ya que ahí es donde Seo pidió un préstamo, y ya cuando está adentro, el líder le dice que es un total sinvergüenza al venir a ese lugar después de haber golpeado a 2 de sus hombres, cuando ellos simplemente cumplían con su trabajo. Pero nuestro prota le dice que mientras más lo piensa, más tonto se siente, ya que se la jugaron cobrándole más de lo que debía pagar, pero vino para arreglar todo eso, ya que le tienen que empezar a devolver el dinero, y además le pide un pequeño bono por el daño físico y psicológico que le ocasionaron. Pero al ver la actitud tan tranquila que tiene, este lo empieza a analizar, y es que ya derrotó a 2 de sus hombres con un simple golpe, y lo más seguro es que ese sujeto ha obtenido un despertar, y por eso prueba una táctica diferente. Le dice que puede intuir que obtuvo un despertar, pero no sería la primera vez que te enfrenta a un mocoso que se cree la gran cosa por haber obtenido un par de habilidades, y él ya tiene experiencia con todo esto. Y así abre una puerta, y empiezan a aparecer unos hombres de gran musculatura, y una actitud bastante intimidante. Este le dice que ellos son despertados de rango D, y lo mejor es que vaya controlando su actitud si es que no quiere salir dañado. Pero nuestro prota le dice que se siente, ya que todavía no ha terminado de hablar. En eso, uno de los despertados les dice que tengan cuidado con la forma en la que está hablando, pero ni siquiera terminó de hablar. Pero Seo conectó un poderoso golpe en todo su rostro. Esto dejó asombrado a los demás, pero rápidamente los empezó a moler a golpes, sin que estos puedan poner resistencia. Y en menos de 10 segundos, derrotó a 4 de los despertados de rango D, como si fueran algo insignificante. Luego, mientras mira de forma amenazante al líder, le dice que sabe muy bien que en ese lugar falsifican identificaciones, y él quiere una para poder ingresar a las puertas, y que se asegure de que ésta no tenga ninguna falla. Por un momento su cabeza se quedó en blanco, pero después empezó a sentir miedo, ya que para que derrote a 4 rangos D tan fácilmente, él debe ser de rango D o incluso superior. Y al ver que no responde, nuestro prota le dice que está esperando una respuesta, y con gran temor en su voz le dice que sí lo va a hacer. Pero luego se acerca hacia él y le pone una mano sobre su hombro y le pregunta si su madrastra fue la que le ordenó que lo vayan a matar. Pero al ver que nuevamente no le dice nada, aplica un poco de fuerza, haciendo que este empiece a gritar. Ahí le dice que ella sí los contactó, pero fue para que lo ahoguen en deudas, hasta el punto que quiera quitarse la vida. Pero nuestro prota le pregunta si ellos no fueron los que lo abandonaron en esa puerta. Pero este dice que no, ya que si lo harían no tendría forma de recuperar todo su dinero. Nuestro prota pregunta esto porque cuando despertó en este mundo, estaba en medio de una puerta y pudo intuir que fue abandonado en ese lugar. Por eso empieza a recordar y se le viene a la mente el nombre de Kang Cheol. Por eso pide que le consigan cualquier información que tengan sobre ese sujeto. Y así se va del lugar, mientras piensa que hay muchas cosas que no entiende. Pero ya que empezó, se va a asegurar de hacer pagar a todos los que lo hicieron sufrir. Y al día siguiente le entregaron su identificación, y con esto no tuvo ningún problema al ingresar a la siguiente puerta, aunque esta es un poco diferente, ya que es una de rango B y está repleta de monstruos en forma de grandes serpientes. Así, 2 de estas están yendo directo hacia él. Estas son conocidas como las serpientes de colmillo negro, que a pesar de su inmenso tamaño, poseen un veneno tan mortal que solamente una pequeña gota paralizaría por completo el cuerpo. Seo logró esquivar rápidamente el ataque, y en el suelo toma impulso para dar un gran salto, y así
conecta una serie de cortes y logró partir a la mitad de la serpiente. Y todo esto gracias a que decidió comprar un guantelete que, aparte de su gran dureza, anula el veneno de estas bestias. Pero esto todavía no termina, y 4 más van a su encuentro, pero todas tuvieron el mismo destino. Y tras un par de minutos, el trabajo estaba hecho. Pero ahora tiene un gran problema, y es que empezó a revisar todos los cadáveres, pero ni una tiene un núcleo de maná. Aunque esto ya se lo esperaba, es que estas bestias se parecen demasiado a las que invadieron en su mundo, y solamente el 30% tenía un núcleo de maná en su interior, así que para asegurar una suma de dinero, tendrá que seguir eliminando estas bestias, y decide ingresar un poco más a esta zona, aunque no tardó mucho en encontrarse a otra. Pero para su sorpresa, este es el jefe de la mazmorra. Esta bestia desprende un aura diferente a las otras, pero a una gran velocidad. Él se lanza tras ella, y así conectó un poderoso golpe, pero para su sorpresa, su puño terminó rebotando hacia atrás, y es que aún le falta poder para atravesar la poderosa armadura. En el aire, la serpiente conecta un ataque directo, y esto lo mandó a volar. Pero ella no le va a dar tiempo para tomar su respiro, así que se lanza a atacarlo. Él logró esquivarlo en el último segundo, pero aprovecha para conectar otro golpe. Aunque nuevamente no le hizo ni una pequeña herida, ahí entendió que le falta poder para enfrentarse a bestias de este calibre, y ahora tendrá que encontrar una solución. Así empieza a revisar a su alrededor para ver si hay algo que puede usar como una arma, y al mirar hacia abajo, se da cuenta que hay una espada, que esta perteneció a uno de los despertados que encontraron su final en esta mazmorra. A pesar de que está un poco dañada y bastante oxidada, decide agarrarla, ya que el poder del arma no depende de su estado, sino de quién la está empuñando. La bestia ya estaba por atacarlo, pero él se mueve a una gran velocidad y dice que debería sentirse honrada por encontrar su final a sus manos. Y así hizo un gran corte, terminando con la vida del monstruo. Aunque también la espada se terminó de romper, pero después de esto considera que lo mejor es conseguir un arma. Así que saca uno de los colmillos de la bestia, y aunque es un poco pequeña, se la puede refinar para que se convierta en una poderosa daga. Y tras obtener el núcleo de maná, decide salir de la puerta. Aunque está bastante decepcionado con todos los resultados, y es que aunque es una puerta de rango B, perdió casi todo su día en ella, ya que no consiguió tantas piedras de maná, aunque también se dio cuenta de que le falta poder, y lo mejor será encontrar la forma de recuperar la fuerza que lo llevó a ser conocido como el dios de la espada. Pero también le agradece que sus antiguos amigos no estén aquí, porque serían los primeros en burlarse de su estado. Y al día siguiente, en la tienda de intercambios, alguien está vendiendo las piedras que acaba de recolectar en una mazmorra, pero también le parece muy alta la tasa de comisión de 40%. Pregunta si no hay un poco de descuento para ellos. Allí el encargado les dice que ellos lo hacen de esta forma porque no deja registro de la transacción y por lo tanto no tiene que declarar impuestos sobre este dinero, así que lo que le resta es 100% suyo. Esto lo hace entrar un poco en razón y dice que no está para nada mal, pero también pregunta qué fue lo que le pasó, y este está con parche por todo su cuerpo y tiene un ojo morado, debido a que nuestro prota lo golpeó suavemente el día anterior. Este dice que un loco vino a golpearlos porque la tasa le pareció un poco excesiva. Ahí el otro le dice que le debió hacerle caso la vez anterior cuando le dijo que deberían conseguir mejores guardias, y es que todos se dejan llevar por el rango que tienen, cuando esto simplemente lo creó el gobierno para su propia conveniencia, y es que hasta un rango F con gran experiencia en las mazmorras podría trapear el piso con los guardias de rango C que tienen aquí, ya que ellos casi no entran a pelear con los monstruos, pero ya que se conocen desde hace un par de días, tiene su número para llamarlo cuando necesita ayuda. Así se empieza a ir, pero por su lado pasó nuestro prota, y al verlo el encargado le grita que él fue el que le ocasionó todas estas heridas, y para poder cumplir con la promesa que acaba de decir, el héroe se voltea mientras se prepara para luchar. Le dice que los despertados no deberían ir golpeando a la gente inocente, y además hay una ley que le prohíbe hacer esto, y por lo tanto va a tener que enseñarle una pequeña lección. El encargado se ríe con arrogancia ante esto, y es que ese sujeto es un veterano con 7 años de experiencia, y el que lo golpeó seguramente recién acaba de despertar, y por lo tanto le espera una gran paliza. Pero nuestro prota se voltea lentamente y le dice que se encargue de sus propios asuntos, o es que acaso va a tomar responsabilidad por lo que están haciendo en este lugar. Al escuchar estas palabras se empieza a enojar, pero rápidamente empieza a pensar con claridad, y es que la tasa de muerte de los despertados no se debe a los monstruos, sino peleas con otros héroes, y al verlo detenidamente, ese sujeto parece bastante fuerte, por eso se voltea y dice que tiene asuntos pendientes que atender. Y el encargado se quedó atónito ante esto, y luego empieza a sentir miedo, y es que Do-Jun le dice que tal parece que se anda quejando mucho sobre él. Luego le tira una bolsa de piedras de maná, y este rápidamente empezó a analizarlas, sorprendiéndose de que esta vez al menos estén limpia, pero rápidamente se da cuenta de que trajo piedras de rango medio o superior, y por eso las empezó a tasar, y su valor fue arriba de 150 millones de won, mucho más que la primera vez.
Seo de inmediato le dice que le dé todo el dinero, aunque con la voz un poco temblorosa, le dice que deberían cobrarse la comisión, pero con una gran sonrisa. Seo le recuerda que su comisión es del 1%, haciendo que el otro trate de cambiar su opinión. Dice que para transacciones de tal magnitud, primero tiene que llamar a su jefe para que las apruebe, y tras un par de minutos, empieza a hablar con él, pero también empezó a pedir ayuda para que venga de inmediato. Y al notar eso, nuestro prota le arrebata el celular y le dice al dueño que ya entregó las piedras y además ya las tasaron, y por eso pide que le den de inmediato todo su dinero, y luego con una gran potencia le devuelve el teléfono haciendo que este se quede incrustado en la pared, y le dice que su jefe ya aprobó la transacción, y lo mejor es que le entregue el dinero rápidamente. Así, sin oponerse, él se le entrega, y Seo se empieza a ir de ese lugar. Pero a los 10 minutos, el dueño de la tienda llegó rápidamente y pregunta por qué no responde el teléfono, ya que sintió que había algo extraño con esa última llamada. Pero al ver detenidamente, se da cuenta del gran daño que tiene la pared y cómo el otro dice que quiere renunciar. Por eso piensa que esto significa problemas y empieza a llamar a su sobrina. Y tras un par de minutos, ella llegó al lugar. Ella se llama Hyun Jo-won, una despertada de rango S, y está en el ranking número 4 de los más fuertes de toda Corea. El encargado está bastante sorprendido, ya que antes había escuchado el rumor de que su jefe era el tío de ella, pero nunca lo creyó. Ella dice que vino porque su tío le pidió ayuda con un cazador que está vendiendo las piedras a la fuerza, así que quiere todos los detalles, porque ella se va a encargar de que pague todo lo que se llevó de más. Mientras tanto, nuestro prota volvió a su casa y empezó a meditar, y es que se la pasa cazando durante casi todo el día y apenas logró ganar arriba de 100 millones de won, y a este ritmo tardará mucho en completar sus planes. Por eso necesita entrar a los portales de rango S para enfrentarse a las bestias más poderosas. Y para hacer eso, tiene que empezar a recuperar todo el poder que tenía en su vida pasada. Pero a diferencia de su mundo original, el maná en este mundo es bastante escaso. Y a este ritmo tardará más de 5 años en recuperar solamente la mitad de su poder. Aunque incluso podría comprar artículos que le servirían como apoyo. Pero lo malo es que los artículos que crean en este mundo cuestan bastante dinero y son muy ineficientes. Pero de pronto siente algo y rápidamente agarra su mano y le dice a su abuela que se queden en la habitación y no salgan para nada. En eso empezó un temblor en toda la zona. Pero esto no se debe a un terremoto, y es que justo afuera de su patio empezó a aparecer unos rayos morados, y estos son indicios de que se empezó a abrir una grieta. Él le dice que se queden en su casa, y de un gran salto ingresó al portal. En la asociación de héroes detectaron la apertura de la grieta, por eso decidieron enviar a los despertados del gremio más cercano y también a todos los héroes que tengan disponible. Luego les informan que esto apareció en medio de una casa, y esto los empieza a preocupar, ya que si un civil entra en la zona, se desatará el caos. Y es que una vez que alguien entra, nadie más puede hacerlo, pero si el que entró es una persona sin poderes, y este llega a morir allá adentro, la puerta se sellaría de su lado, pero del otro lado seguiría abierta, y así empezarían a salir una gran cantidad de monstruos durante 10 días seguidos, y a esto se le conoce como una ola de monstruos. Pero de pronto, reciben la noticia que menos esperaban escuchar, y es que acaban de confirmar que alguien entró en la grieta, y según la información, es una persona sin poderes, y hay casi un 100% de probabilidad de que empiece una ola de monstruos, por eso se empiezan a preparar rápidamente. Pero hay alguien que está enojado con todo esto. Esta es la madrastra de nuestro prota, y es que le acaban de confirmar que Seo Do-jung obtuvo un despertar. Su empleado le dice que aún no está registrado, pero según las pruebas está más que seguro de esa información. Pero esto solamente la hace enfadar y dice que gastó una gran cantidad de dinero para que ese bastardo termine muriendo, pero le están diciendo que obtuvo poderes en el lugar donde supuestamente tenía que encontrar la muerte. Por eso dice que busquen al héroe que lo llevó a ese lugar y que se haga responsable de sus actos, o si no tendrá que devolver 10 veces la cantidad que le pagaron. Aunque el detective le calma un poco y le dice que no va a ser necesario, ya que acaba de aparecer una nueva grieta en Corea, y para su suerte, esta apareció en la casa de Do-jung. Y según la información que acaba de obtener, le dijeron que él por su cuenta ingresó en esta grieta, y si sus habilidades no son de alto nivel, ahí encontrará su final. Esta la calmó un poco, ya que incluso rango S no tendría poder suficiente para enfrentarse a una horda de monstruos, y es más que seguro que va a encontrar su final. Pero también ordena que la mantengan informada hasta que esta grieta termine de desaparecer. Mientras tanto, adentro de la grieta, nuestro prota está parado en medio de un gran bosque, pero está un poco nostálgico, ya que la forma de los árboles, la hierba que crece en el suelo e incluso el viento que acaricia sus mejillas le son bastante familiar. Y es que este lugar se parece bastante a su mundo original, aunque solamente hay una forma de averiguar todo esto. Y tras caminar un par de minutos, llegó al centro del bosque. Ahí pudo ver un gran árbol, y esto es conocido como el árbol del mundo, un árbol espiritual de gran antigüedad, y es el que provee de maná a toda la tierra, y al estar tan cerca de él, el maná es de alta pureza.
empieza a recordar que su mundo fue destruido gracias a que los demonios lograron destruir este árbol, y así interrumpieron el flujo de maná, y muchos humanos se empezaron a debilitar. Pero por lo que está viendo, esto todavía está intacto, y esto puede salir a su favor, ya que si empieza a meditar, podrá recuperar todo su poder rápidamente, y por eso decide empezar. Y se sentó en silencio, mientras cada célula de su cuerpo empezaba a absorber ese poderoso maná de alta calidad, y así pasó un día, luego 2, y siguió este proceso sin comer ni beber agua, y su concentración se volvió tan profunda que pasaron 10 días seguidos, hasta que de pronto un extraño ruido lo desconcertó, y es que llegaron a la zona unos extraños pero poderosos demonios. Al verlos desde arriba, se da cuenta de que estos son los Volquinas, una especie de monstruo poderoso que en su anterior vida destruyeron este árbol. Pero estos también detectaron su presencia y se empiezan a lanzar tras él. Pero Do-jun conserva la calma, aunque se queja un poco, ya que hubiera sido bueno tener una espada de atributo de agua, aunque eso ya no importa, porque tiene que eliminarlos a todos, y cuando uno ya estaba bastante cerca de él desató una ráfaga de maná sobre su rostro, y esta dio de lleno en la bestia, provocando que empiece a gritar de dolor, y haciendo que los demás detengan su avance. Aunque él empezó a sudar, y es que incluso en su anterior vida, él no hacía este tipo de ataques, ya que consume mucho maná, pero las bestias se dieron cuenta de esto, y empiezan a preparar sus ataques. Así, disparan 2 bolas de fuego que van directos hacia él, pero nuestro prota ni siquiera se movió 1 centímetro, pero el aura espesa que cubría todo su cuerpo detuvo el ataque. Al ver esto, las bestias se echaron hacia atrás. Él dice que ahora que el árbol está seguro, va a probar un poco de sus nuevas habilidades, y cuando estos ya se disponían a atacar, él se movió más rápido, introdujo sus manos en sus bocas, volvió a liberar una ráfaga de maná, pero esta fue más poderosa que la anterior y los terminó destruyendo por completo. Así quemó sus cuerpos hasta que solamente quedaron sus núcleos. Con esto acaba de confirmar que sus habilidades acaban de mejorar, y ahora no serán rivales para él. Ellos trataron de rodearlo para poder atacarlo, pero Do-jun se movió a una gran velocidad y empezó a destruirlos uno por uno, y no tardó mucho en eliminarlos a todos. Pero algo extraño cayó de ellos, y es que esta pequeña cosa es conocida como la llama inextinguible, y al absorberlo en su mano, una ráfaga de maná de atributo de fuego empezó a salir. Nuestra prota piensa que le gustaría absorber más maná del árbol, pero su cuerpo ya no puede soportarlo, así que va a probar otro método para volverse fuerte, y es absorber esta llama, aunque por un largo tiempo solamente podrá usar ataques de fuego, pero eso le vendrá bien de momento, y es que en su anterior mundo también logró conseguir estos objetos, pero debido a que él no los usaba siempre los tirabas, pero al absorber uno, sintió que su cuerpo cambió bastante y todavía quedan muchos por absorber, así que decide quedarse todo el tiempo que sea necesario para poder absorberlos todos. Mientras tanto, afuera del portal es un caos, y en la zona donde apareció la grieta hay mucha gente reunida, pero hay algunos que están molestos. Estos son los supervisores de la asociación de héroes que fueron enviados a custodiar la zona. Estos están molestos con nuestra prota por haber ingresado a la grieta. Según el informe que recibieron, dicen que él lo hizo para salvar a su hermana, pero piensan que seguramente leyó los rumores del internet que decían que puede obtener un despertar en las grietas, aunque esto solamente los perjudicó a todos, ya que ahora tienen que esperar a la ola de monstruos, aunque también aparecieron grietas en otros 5 países, pero gracias a la rápida acción de la asociación de héroes, lograron custodiar la zona y entraron un grupo de héroes de élite para despejar la grieta, y solamente aquí están en esta situación, y todo esto debido a un civil estúpido. Y si ese sujeto logra salir con vida de ahí, dice que lo van a hacer pagar por todo esto. Pero ya pasaron un total de 28 días y no hubo ni un indicio de que vaya a empezar una ola de monstruos. Pero también el líder de los mafiosos está atento a esta noticia, y es que hace unos días se hizo pública la identidad de la persona que entró a la grieta, y le pregunta a su secretario qué probabilidad hay de que Do-jun salga vivo de ahí. Este dice que debido a que no tiene ninguna habilidad, solamente hay 1% de que regrese con vida. Pero este se empieza a reír, ya que vio en primera persona cómo él derrotó a 4 héroes de clase D en menos de 10 segundos. Su secretario le dice que puede que sea un despertado no registrado, pero le falta experiencia en combate, y esto es lo más importante en ingresar una grieta. Y tras escuchar esto, empieza a trazar un plan, y dice que vayan a buscar a la familia de ese sujeto, y los hospeden en los mejores lugares, y le den la mejor atención que puedan, y es que si se llega a confirmar la muerte de ese sujeto, podrán vender sus órganos para poder recuperar todas las ganancias. Pero si llegan a salir con vida, les harán en cara todo lo que gastaron con su familia, y lo van a obligar a firmar un nuevo préstamo. Mientras tanto, atento de la grieta, nuestro prota perdió el sentido del tiempo y no sabe cuántos días pasaron desde que llegó a este lugar, pero ya logró absorber hasta el último fragmento de estas piedras, y ahora puede usar ataques de fuegos, pero también su resistencia a este tipo de magia aumentó drásticamente. Y con todo esto, siente que se acaba de volver un poco más fuerte de lo que era en su anterior vida, pero ahora ya no tiene sentido seguir en ese lugar.
Por eso se voltea a hablar con el árbol y le dice que incluso en otra vida, él ya lo volvió a ayudar, así que no sabe cuándo se volverán a encontrar, pero si lo hacen, lo protegerá las veces que sean necesarias. Luego baja a la base del árbol, donde eliminó a todos estos monstruos, y empieza a recolectar sus núcleos, y con esto listo, es tiempo de salir de este lugar. Al salir de la grieta se da cuenta que es de noche, pero la zona está en completo silencio, aunque puede sentir una ligera presencia a unos kilómetros de distancia. Por eso decide ir a investigar, y al llegar se da cuenta de que son dos supervisores de la asociación que deben estar custodiando la zona. Por eso decide distraerlos para poder escapar. Lanza una pequeña bola de fuego, y hasta terminó impactando en un edificio abandonado. Pero esta pequeña bola contiene tanto poder que creó un incendio rápidamente. Y esto llamó la atención de los dos supervisores, pero nuestro prota quedó maravillado por esto, y empezó a recordar a uno de sus amigos de su anterior mundo, y piensa que a él le hubiera gustado obtener esa habilidad, ya que él era conocido como el mago de fuego más fuerte de toda la historia. Pero ahora es tiempo de escapar. Mientras tanto, uno de los supervisores se da cuenta de algo, y es que en la zona donde estaba la grieta hay una extraña fluctuación de maná, y rápidamente regresaron al lugar, pero se llevaron una gran sorpresa, ya que empezaron a ver cómo la grieta se empezó a desvanecer. Y al día siguiente, esta noticia recorrió todo el país rápidamente, y es que la grieta, que estuvo abierta durante 30 días seguidos, desapareció sin dejar ningún rastro. La asociación no tuvo una respuesta clara para esto, ya que ellos se estaban preparando para una oleada de monstruos, y por eso informaron que harán una investigación profunda para descubrir cuál fue la causa de todo esto. Pero también anuncian que hubo un gran incendio que se desató en una zona cercana, aunque no se encontró ningún tipo de monstruo. Esta noticia alegró a toda la población, pero también empezó a circular el rumor del que el sujeto que entró a la grieta ha sido confirmado como muerto. Mientras tanto, nuestro prota está caminando por el medio de la ciudad. Siente un poco de lástima, ya que al cerrarse la grieta, no va a volver a ver al árbol del mundo. Aunque también puede ser algo bueno, ya que ahora tiene otras cosas de proteger, y tras caminar un par de minutos, llegó a su destino. Este es el lugar donde tienen la base los mafiosos, y adentro habían dos sujetos conversando. Estos están contentos ya que al desaparecer la grieta, se confirmó la muerte de Do-jun, y dicen que su líder ya tiene planes para su hermana pequeña, e incluso ya tiene compradores para todos los órganos. Pero de pronto alguien les pregunta dónde está su jefe, y empezaron a entrar en pánico, al ver de qué se trata de nuestro prota. Y tras un par de horas, llegó el líder al lugar. Esto también está bastante animado, ya que sin la grieta se confirmó la muerte de Do-jun, y por eso dice que desde ahora va a poder dormir tranquilo todas las noches. Pero cuando estaba subiendo las escaleras, ve que uno de sus hombres es arrojado contra la pared, y luego ve quién fue el causante de esto. Seo, con una voz amenazante, le dice que se arrastre como un perro y venga hacia él. Este empezó a temblar del miedo, y ante la gran presión que desprende nuestro prota, no tuvo más opción que hacerle caso. Pero luego ocurre algo. Seo le dice que empieza a ladrar, ya que alguien como él ni siquiera debería ser tratado como un humano. El mafioso al principio no le hizo caso, pero después de un pequeño movimiento de la silla, empezó a ladrar del miedo. Él le dice que sus hombres ya le informaron lo que planeaba hacer con su familia, y esto es algo que no le va a perdonar jamás. Y mientras intensifica su presión asesina, le dice que ya tiene experiencia tratando a imbéciles como él. Y al escuchar estas palabras, el mafioso empezó a gritar, diciendo que le perdone la vida y que jura que desde ahora lo va a servir como un perro por el resto de su vida. Pero Do-jun le patea la cara, haciendo que caiga hacia atrás. Luego le habla a su secretario y le dice que desde ahora él se va a convertir en el jefe y tendrá que rendirle cuentas solamente a él. Y como en este tipo de organizaciones están acostumbrados a eliminar a su jefe, les ordena que haga lo mismo con el suyo. Pero él le dice que su jefe tiene muchas conexiones e importantes contactos, y si de repente se convierte en el nuevo líder, mucha gente empezará a sospechar. Por eso pide que le dé una nueva oportunidad, ya que él le será de bastante ayuda. Pero Do-jun les recuerda que ellos se especializan en desaparecer a la gente, y ahora se están negando a hacer algo tan simple como desaparecer a su líder. Pero si tanto lo quieren, los va a llevar a una de las puertas para que se conviertan en elementos de monstruos, algo que los deja paralizados. Pero el líder nuevamente es el primero en rogar por su vida. Dice que solamente lo perdone a él y que nunca más le faltará nada a su familia. Aunque Do-jun está un poco aburrido de esto, piensa que eliminarlo sería la forma más rápida de evitar futuros problemas, aunque también se le ocurre algo y le empieza a tender la mano. El otro, pensando que le está dando una oportunidad para vivir, la agarra y le empieza a agradecer. Pero de pronto quedó atónito, ya que ve cómo el fuego empezó a envolver su mano, y luego empezó a gritar. Y es que nuestro prota activó su nuevo poder, y así logró carbonizar por completo su mano, dejando al otro agonizando de dolor. Después de esto, Do-jun decide irse, pero antes de hacerlo, le dice que ahora todos están bajo su mando, y si su familia llega a tener un pequeño rasguño, serán su sentencia de muerte. Y si quieren seguir con vidas, deberán protegerlas las 24 horas del día, y todo esto por el resto de sus vidas.
Luego el secretario lo llevó donde estaba hospedada su familia, y al verlo se abalanzan tras él, pero también empezaron a llorar, ya que vieron en las noticias que informaron sobre su muerte, y no pueden creer que sigue con vida. Y así en la mañana siguiente, él decidió salir a dar un paseo con su pequeña hermana, pero también empezó a revisar las noticias que pasaron en su ausencia. Ahí descubrió que oficialmente lo toman como muerto. Esto podría funcionar de una buena y mala manera. La buena es que su madrastra no lo va a buscar por un largo tiempo, y la mala es que ya no podrá usar su identidad para poder entrar en las mazmorras. Incluso se avisa que sigue con vida, empezarán a investigarlo y ya no podrá ocultar su poder, ya que él planea seguir recolectando los núcleos hasta comprar una gran casa para que pueda vivir su familia. Pero mientras estaba perdido en sus pensamientos, su hermana le dice que está muy feliz de que se vayan a mudar, ya que se sentían bastante incómodos en ese pequeño hotel. Nuestro prota le dice que una vez que lo hagan, lo van a inscribir en el jardín de niños, y él también podrá ir a la escuela. Pero esto la desanima bastante. Él le pregunta si hay una razón para esto. Ahí le confiesa que todos los niños se rían de ella, ya que no tiene padre ni madre. Esto dejó sin palabras por un momento a nuestro prota, y luego le dice que no va a ir este año, y entrará directamente al año que viene a la escuela. Pero para que no vuelva a pasar algo similar, piensa que lo mejor será inscribirla en una escuela privada para que nadie la pueda menospreciar. En eso ella le pregunta si es un héroe, y él le pregunta si le gustaría tener a un héroe como hermano, pero ella le dice que no, ya que escuchó que todos van a pelear con monstruos aterradores y a veces terminan muriendo, y el sueño que ella tiene es vivir felizmente los tres como una gran familia. Esto lo vuelve a dejar sin palabras, ya que recuerda a todas las personas que perdió en su anterior mundo, y durante muchos años él terminó siendo el último humano en la Tierra. Pero ahora tiene una nueva familia y siente que quiere proteger esta pequeña felicidad. Mientras tanto, en la Asociación de Héroes de Corea, alguien está dando un pequeño informe sobre este desvanecimiento de la grieta. La persona a la que le hablan es Nan Tae-won, un héroe de clase S, y está en la lista de los 100 más poderosos del mundo. Se dice que si él se llega a postular para presidente, ganaría por un margen abrumador, ya que es bastante querido por toda la gente. Pero él no tiene interés por la política o riquezas, simplemente quiere garantizar la seguridad de la gente, ya que considera que el poder que obtuvo fue para protegerlos a todos. Su secretaria le dice que la dueña de la casa donde apareció la grieta decidió venderla. Y al escuchar eso, Tae-won dice que ellos la van a comprar y que se asegure de ofrecer un valor superior al que hay en el mercado, ya que aunque el dinero no puede reemplazar la pérdida de un familiar, al menos servirá para que puedan seguir adelante. Luego empieza a revisar el mapa, y es que hay unas cuantas grietas activas, y todas ocurrieron al mismo tiempo, algo que nunca antes había pasado. Su secretaria le dice que 2 países lograron tenerla bajo control, pero Reino Unido está teniendo problemas para controlarla, ya que antes de que aparezca una grieta en ese lugar, sus mejores héroes fueron llamados para ir a cerrar otra, y se quedaron sin sus mejores soldados. Pero de pronto ocurre un problema, y es que empieza a sonar una alarma, avisando que no lograron controlar la grieta que hay en Reino Unido, y acaba de empezar una ola de monstruos. Mientras tanto, en otro lugar, nuestro prota volvió a la tienda para vender los núcleos de maná, pero esta vez pasa algo diferente, y es que al verlo, el encargado le habla al dueño, ya que lo estaba esperando en ese lugar. Pero nuestro prota dice que esto es aún mejor, ya que podrá tratar directamente con él, y mientras saca el bolso, él le dice que ahora solamente trae piedras de alto nivel, y quiere que las empiecen a tasar. Pero él le dice que ni siquiera las van a mirar, ya que decidió no hacer ningún trato con él, y lo mejor para todos es que alce su bolso y se vaya tranquilamente de ese lugar, ya que forzarlos a hacer un trato de solamente cobrarle 1% de comisión es una gran pérdida para ellos. Con una sonrisa arrogante, Do-jun le pregunta si es verdad que dejará de hacer negocios con él. Pero el dueño le dice que incluso la asociación tiene un monto fijo para negociar, ya que hay toda una distribución por detrás, y explicarle eso ahora sería bastante complicado, y además no tiene ganas de hacerlo. En eso nuestro prota abre la bolsa, y ellos quedaron bastante asombrados, ya que por lo que ven, solamente son piedras de alto nivel, pero hay otra cosa que los dejó sin palabras, y es una extraña piedra con una estrella en el centro, y ellos la conocen perfectamente. Y es que esta es conocida como la piedra mágica del héroe, y es que hace un par de años, un traficante estaba usando la piedra para intentar crear un nuevo tipo de droga, pero casualmente obtuvo una de estas y por accidente la activó, y hasta le dio habilidades, llevándolo a ser catalogado como un héroe de clase S, y desde entonces se volvió un artículo bastante valioso, ya que puede aumentar drásticamente los poderes, y lo mejor es que no tiene un monto fijo, y se puede conseguir millones con solamente una de esas. Por eso cambia su forma de tratarlo, y le pide que tome asiento mientras ellos se encargan de limpiar las piedras. Pero hay otra cosa con lo que tienen que lidiar, y es que él bajó aún más la comisión, por eso está tratando de convencerlo, aunque Do-jun le dice que su forma de actuar al principio le molestó bastante, y por eso tomó esa decisión. Pero tras una pequeña negociación y amenazas de aquí para allá, acordaron 1% de comisión para todas las transacciones de aquí
en el futuro, pero para tranquilizarlos un poco, le dice que tiene otras 7 bolsas llenas de piedras, y también tiene algunas de estas extrañas piedras con la estrella en el medio, algo que pone muy contento al jefe, y lo obligan a firmar un contrato donde solamente le venderá las bolsas a ellos. Luego le pasan su tarifa, que resultó ser 7 millones de won. Nuestro prota piensa que ese ritmo logrará conseguir el dinero para comprar la casa, pero también tiene que encontrar una forma para poder acceder a las dietas, ya que esperar a que se abran será un gran problema. Pero de pronto su teléfono empezó a sonar, y es que se activó un mensaje para toda la población, y este dice que todos los vuelos hasta el Reino Unido han sido cancelados, y esto es debido a que hay una oleada de monstruos. Do-jun se quedó mirando el mensaje por un momento y luego decidió irse. Esto es porque por un momento consideró ir a ese lugar para poder ayudar, algo que haría sin pensarlo 2 veces en su mundo anterior. Pero ella ya no vive de esa manera, y es que ahora tiene personas que son muy importantes para él. Y hablando de ellas, las llevó a un lugar bastante costoso para poder comer, aunque su abuela, después de mirar la lista de los precios, le pregunta si tienen el dinero suficiente para poder pagar esas cosas. Pero él, con una gran tranquilidad, le dice que ganó bastante dinero la última vez y que desde ahora no tienen que preocuparse por el precio de lo que comen. Aunque ella todavía está un poco preocupada, pero después de darle un poco para que pruebe, cambió su opinión, y al ver cómo las 2 personas más importantes para él están disfrutando de esta deliciosa comida, él siente una gran felicidad. Pero de pronto, alguien le habla por su nombre, y cuando voltea a ver, es una mujer de pelo morado y de una actitud bastante seria. Ella dice que le gustaría hablar con un momento, pero con una actitud amenazante. Él le dice que si acaso no ve que está disfrutando de una comida con su familia, y si quiere hablar con él, tendrá que esperar a que terminen de comer. La que le buscó es la héroe de rango S Hyun Jo-hyun. Al principio no pude creer que un desconocido le esté hablando de esta manera, pero no tuvo más opción que sentarse a esperar, mientras la gente empezaba a mirarle, ya que obviamente la conocen. Pero hay una razón para eso, y es que todo su cuerpo se puso en alerta con una sola mirada de ese sujeto. Según los registros, él fue abandonado en una puerta hace 2 meses, y se sospecha que ahí tuvo un despertar. Incluso se reportó que había muerto al ingresar en la grieta, pero esa información es incorrecta, ya que él está aquí en carne y hueso. Pero lo que le es difícil de creer es que alguien que recién ha obtenido un despertar haya tenido esa clase de poder. Incluso un multimillonario que obtuvo un despertar le tomó 5 años alcanzar en rango S, y todo eso mientras gastaba una pequeña fortuna en comprar piedras de maná para poder absorberlas. Y con todo lo que acaba de comprobar, ese sujeto puede estar a su mismo nivel. Así, tras un par de minutos, la familia terminó de comer y ya se estaban yendo. Pero frente a ellas, apareció alguien con una siniestra sonrisa. Este es Kang Cheol, el sujeto que su madrastra contrató para que lo abandone en medio de una puerta. Este dice que se aseguró de dejarlo para que pueda morir, pero no puede creer que aún siga con vida, mientras se acerca a él para tratar de intimidarlo. Pero nuestra prota simplemente lo ignora y le habla a Hyun y le dice que si quiere tener una conversación con él, primero deberá hacerle un favor. Chang-woo se pone en alerta, ya que no sintió que ella estaba ahí, pero ella, con una gran tranquilidad, le dice que hará lo que le diga. Do-jun le dice que simplemente tiene que llevar a su familia para que agarre un taxi, ya que él tiene una pequeña deuda que cobrar. Así ella llevó a su familia para que tomen un taxi, ya que tienen curiosidad por lo que va a pasar. Mientras tanto, adentro, Do-jun le da una pequeña cachetada a Cheol-woo, y hasta el principio estaba atónito, pero luego se enfurece, ya que un Donyadi lo acaba de golpear. La gerente le dice que se calme, ya que no pueden hacer un escándalo dentro del restaurante, pero él la golpea y le dice que no se entrometa. Así que se empieza a lanzar a nuestro prota, pero antes de hacerlo, él respondió con un golpe sobre su rostro y nuevamente dejó atónito a Cheol-woo, ya que ni siquiera lo vio venir. Do-jun le dice que tiene un par de preguntas para confirmar algo, y le pregunta si su madrastra fue la que le pagó para que lo abandone en ese lugar. El otro, mientras aún está arrollado, le dice que no tiene nada para decirle a una basura como él, aunque no le extraña que su familia quiera deshacerse de alguien tan inútil como él. Pero nuestro prota sacó su celular y empezó a grabar todo esto, y le pide que si es tan amable lo vuelva a repetir. Pero este dibuja una siniestra sonrisa sobre su rostro y le dice que se pudra. Luego su puño se carga de maná y así se prepara para lanzar otro ataque, mientras le dice que le hará pagar por lo que le hizo. Pero justo antes de impactar, nuestro prota detuvo su ataque con una sola mano. Luego le lanzó una pequeña ráfaga de maná, repeliendo su puño hacia atrás y dejando impactado a ese sujeto. Pero esto todavía no termina, y le lanzó otra ráfaga de maná, y este impactó en todo su estómago y lo mandó a volar hacia atrás. Pero esto recién está comenzando. Nuestro prota se lanza tras él. En el suelo empezó a molerlo a golpes, mientras el otro no podía defenderse.
Al ver esta escena, la gerente saca su celular para poder llamar a la policía, pero alguien la detiene. Está Hyun, y con una gran sonrisa le dice que ella se va a hacer cargo de todo esto, pero está un poco impactada por esto, ya que el Cheolwoo es uno de los mejores héroes de rango B, y Do-jun lo está moliendo a golpes. Incluso un rango A tendría dificultades para vencer por completo un rango B, así que puede suponer que él está a un nivel superior. Pero luego le dice que se detenga, ya que si sigue así, lo va a terminar matando. Nuestro prota detuvo sus golpes lentamente, y luego se empieza a levantar. Ella le dice que se va a meter en problemas, ya que él es el primo del rango S más fuerte de Corea, y si él se llega a enterar de todo esto, irá tras su búsqueda. Pero nuestro prota le dice que ya lo sabía, y que en realidad no le importa. Esto la dejó sin palabras por un momento, pero mientras él se le acerca, le pregunta qué es lo que quiere, ya que ahora está un poco aburrido para tratar con más problemas. Aunque está un poco intimidada por la intensa mirada de su prota, ella le pide perdón por haber venido sin avisar, pero es que su tío es el dueño de la tienda donde él vende todas sus piedras mágicas, y lo que quiere es que él empiece a vender todos a él, y él le pagará todo el precio que le diga. Él le pregunta si realmente tiene el dinero para poder hacerlo, pero ahí ella sonríe con arrogancia y le dice que las riquezas de un héroe de clase S están más allá de lo que puede imaginar, así que puede hacerlo sin ningún problema. Al escuchar esto, él le dice que lo hará, pero antes tiene una condición para esto, y si es ella, es más que seguro que podrá hacerlo sin ningún problema. Le dice que le venderá todas las piedras, solo si le permite entrar a las zonas de ruptura junto a ella, y que todas las piedras que obtengan en ese lugar se las va a vender a un precio justo, ya que los monstruos de esta zona son de alto nivel, y lo que él quiere es ganar un poco más de dinero. Pero en otro lugar, hay alguien que está bastante molesta, y esta es la madrastra de nuestro prota, y es que se acaba de enterar que Do-jun aún sigue con vida. Su empleado se empieza a disculpar, ya que estaba demasiado seguro de que él iba a morir en esa grieta. Incluso la asociación lo catalogó como muerto, pero ella le dice que tiene que buscar la forma de arreglar todo esto, aunque él dice que tiene algo importante, y es que el Cheolwoo fue atacado por Do-jun, y tal parece que él sabe que ella lo contrató para que lo abandone en ese lugar. Ahí ella se empezó a preocupar, ya que si de alguna forma él llega a contratar a su esposo o a su abuelo, será un gran problema para ellos, y todos sus negocios se vendrán abajo. Pero eso sería lo menos importante, y es que si él llega a filtrar esa información a los medios, toda su reputación se vendría abajo, y nunca más podría volver a alzarse. Por eso dice que empiecen a controlar a la prensa si es que se menciona algo sobre este tema, incluso que sobornen a los policías que fueron llamados para llevarse a Cheolwoo. Su empleado le dice que ya hicieron todo eso, pero hay algo más, y es que el héroe Kang Jong-pyo empezó a moverse y a estar reuniendo información sobre ellos, y es que él es el héroe de rango S más fuerte de todo Corea, y es que es bastante sabido que él tiene un gran aprecio sobre su primo Cheolwoo. Siempre se creyó que Cheolwoo es la oveja negra de esta familia, pero la realidad es que él es el encargado de hacer el trabajo sucio que le ordena a su primo, y si él se empezó a mover, quiere decir que pronto descubrirán el tratado que hicieron con él, y gracias a ellos terminó de esta manera. Por eso tienen que reunirse con él rápidamente, para así empezar a negociar, pero también ella ordena que se contacten con la fiscalía, y puedan usar este asunto para hundir a Do-jun en la cárcel. Mientras tanto, al día siguiente, él está frente a una de las puertas, y es que la cazadora aceptó su propuesta y formó un pequeño grupo para poder ingresar a una de las zonas de rupturas, y es que en Corea hay un total de 37 zonas de rupturas, pero lograron despejar las zonas cercanas de 5 de ellas, y eso le permitió crear puertas para que puedan entrar los cazadores. Así, después de pasar por el control, entraron tranquilamente, y es que tener a una de las series de rango S más fuerte del país es una gran ventaja para él, pero la presencia de nuestro prota no pasó desapercibida. Él empezaron a preguntar quién es el extraño sujeto que está atrás de ellos, ya que incluso va sin el armamento adecuado. Aunque Jung, que es un héroe de rango A, pregunta si él no es su novio, pero Hyun le dice que no, simplemente es alguien al que le debe un favor. Pero no pasó ni un minuto cuando apareció el primer monstruo de la zona, y es que desde el cielo se escuchó un rugido de una bestia. Este es un gigantesco cocatriz y va directo hacia ellos. Esta es una bestia de alto nivel, por eso ella empieza a dar órdenes y dice que se pongan en posición defensiva y que empiecen a atacar sus piernas cuando él toque el piso. Pero por su lado, pasó algo a una increíble velocidad. Este fue Do-jun, y en el aire empezó a envolver su mano en llamas, y así, conectó un poderoso ataque que mandó a volar a la bestia, y solamente bastó esto para poder eliminarla. Pero solamente para estar seguro, le vuelve a dar otro golpe, dejando impactados a todos. Al ver esto, Jung es la que pregunta quién es ese sujeto, pero Hyun también está impactada, y para tratar de disimular, dice que solamente es un humano muy poderoso, aunque por supuesto esto no tiene ningún sentido, y además son muy pocos los héroes que pueden derrotar a esta bestia de este calibre de un solo golpe. Pero para poder tratar de disimular la situación, Hyun le dice que ellos también podrían derribar a estas bestias, pero todos piensan que está diciendo cosas sin sentidos. Y es que además no solamente las derribó, sino que las terminó eliminando.
Pero la verdad es que Hyun también está impresionada y no pensó que él sería bastante fuerte. Por eso se le ocurre un nuevo plan y empieza a acercarse a nuestro prota, quien al verla venir le dice que no va a compartir las ganancias de esta bestia, ya que ella no se movió ni un centímetro para atacarlos. Pero ella le dice que no es su intención y que venía a decirle que van a ingresar a la zona central, ya que por lo visto, estos monstruos no serán un problema para él. Do-jun sonríe ante esto y dice que esto suena divertido. Hyun dice que solamente irán ellos dos, ya que ella conoce bastante bien ese terreno. Y así, salió disparada a una gran velocidad, pero no es la única. Do-jun se prepara y empezó a correr tras ella. Esto dejó impresionados a los demás, ya que son pocos los que pueden igualar el ritmo a Hyun, pero Jung es la más impactada, y es que ella se sentía bastante inferior ante la presencia de Hyun, pero al estar frente a ese sujeto, no puede describir la sensación que estaba teniendo. Mientras tanto, ella estaba corriendo a una gran velocidad, pero al notar que nuestro prota no la sigue, empiezan a desacelerar un poco para que él la pueda alcanzar. Pero alguien le habla a su lado. Esta es nuestra prota que le dice que está corriendo bastante lento. Ella se detuvo en seco, y esta vez no oculta su asombro, ya que ella es la segunda más rápida en todo Corea, y aún así él logró alcanzarla. Pero nuestra prota empezó a analizar la zona, y ve que hay una extraña montaña a lo lejos, y siente una poderosa presencia en ese lugar. Por eso pregunta qué es lo que hay ahí. Ella le dice que es donde habita el jefe de esa zona de ruptura, un monstruo llamado Kasserian, pero es capaz de controlar el fuego y está entre los monstruos más poderosos de toda la zona de rupturas. Pero en su interior tiene el núcleo de rango imaginario, que es uno de los 3 de más alto valor que se pueden encontrar. Pero al notar la mirada intensa que tiene nuestra prota, le dice que ni siquiera piensa en ir, ya que se necesitan 3 o más héroes de clase S para poder derrotarlo. Pero ignorando sus palabras, Do-jun salió disparado con una gran sonrisa sobre su rostro. Pero al llegar a la zona, ella se llevó una gran sorpresa, y es que la legendaria bestia cayó de solamente un golpe de Do-jun. Esto la dejó sin palabras, y es que es bastante conocido el caso del héroe Park Hae-ol, que es el que decidió que sería uno de los primeros héroes en eliminar a esta poderosa bestia, y junto a 30 héroes de rango A, ingresó a una zona de ruptura para poder capturarla, pero entre todos solamente terminó con vida. Aunque esto no lo detuvo, y tras un tiempo se alió con otro héroe de clase S, y junto a 200 de clase A, y ingresó nuevamente a la zona de ruptura. La batalla duró más de 3 días, y al final logró derrotar a esta bestia, llevándose el título de la persona que logró derrotar a Kasserian. Pero este tuvo un gran costo, y es que de las 200 personas que ingresaron a ese lugar, solamente 30 salieron con vida. Y esto fue un gran golpe para el gremio de Park, que incluso 3 años después de tal hazaña, no logró recuperar todo su poder. Y frente a ella está el sujeto que acaba de derrotar a este bestia con un solo golpe. Pero al notar la mirada fija que tiene sobre él nuevamente le dice que no va a compartir las ganancias. Y tras un par de minutos de abrir el cadáver, encontró el núcleo de rango imaginario. Y tras mirarlo por un momento, le dice que ya no necesita su guía y que irá por su cuenta a otras zonas del lugar. Ella le pregunta por qué no se lleva el cadáver de la bestia, ya que su coraza y sus dientes pueden ser de gran valor, pero él le dice que no le interesa, ya que no paga mucho por ellas, y que mejor se lo lleve ella, y que lo considera un pago por ayudarle como guía. Así terminó volviendo a la entrada, pero las sorpresas no terminan. Es que nuestro prota siguió derrotando a las bestias, e incluso pidió prestadas las mochilas de otros, y cada cierto tiempo volvía con ellas repletas de núcleos de maná, algo que dejó bastante asombrados a todos. Pero no es el único que los dejó sin palabras, y es que Hyun le dijo que él derrotó al Kasserian, y lo hizo de un solo golpe. Ellos no sabían cómo reaccionar ante esto, ya que él podría ser considerado el héroe más poderoso de la Tierra, aunque esto es algo bastante difícil de creer. Pero también notan algo extraño, y es que entre ellos hay una conexión bastante inusual, aunque no estaría mal que sean pareja, ya que ambos son bastante poderosos. Pero luego pasa algo inesperado, y él entrega una bolsa y se va. Jun se acerca a preguntarle qué fue lo que acaba de pasar. Hyun le dice que le explicó que él sería el centro de la atención del mundo si se llega a enterar que él derrotó al Kasserian. Pero él dijo que la fama es un gran problema para él, por eso le entregó el núcleo para que ella se ocupe de todo, y que luego le entregue las ganancias. Esto la dejó sin palabra, ya que todos siempre están en busca de la fama y la gloria, pero él la rechazó fácilmente, algo que de a poco le empieza a interesar a Hyun. Mientras tanto, en alguna parte de Corea, el héroe de rango S, Kang Jong-pyo, está mirando unos documentos sobre nuestro prota, ya que se enteró de lo que le hizo su primo. Uno de sus empleados replica que este intentó deshacerse de él, dejándolo en la entrada de un portal, pero en vez de morir, terminó obteniendo despertar. Un poco intrigado, pregunta quién encargó ese trabajo. Este le dice que fue Hong-hee, ejecutiva del Grupo T, uno de los más adinerados de todo el país. Y dice que Do-jun es el hijo ilegítimo de su esposo, que fue expulsado de su casa cuando tenía solamente 7 años,
y desde entonces buscó la manera de hacerle la vida imposible. Al escuchar esto, Kan se empieza a reír y pregunta cuánto dinero recibió su primo por ese trabajo, y tras escuchar que fue 3.000 millones de won, dice que esto es muy poco para el estado en el que terminó, y es que ya le llegó la información de la asociación, y Cheol-woo terminó con quemaduras extremas en todo su cuerpo, y perdió la visión en sus 2 ojos, y tras muchos días de consumir medicamentos, logró salvarse por los pelos. Kan dice que ese Do-jung es muy despiadado, pero mientras sonríe, dice que le agrada un poco, aunque en lo personal, él hubiera cortado las extremidades y luego le cortaría lentamente la cabeza. Todo esto por tratar de hacerle daño. Pero esa sonrisa se desvanece cuando le dicen que el rango S-hyun ayudó a Do-jung. Un poco irritado, pregunta qué tipo de relación tienen ellos dos. Su empleado, un poco abrumado por este cambio repentino, dice que no lo sabe con certeza, pero según los testigos, ella estuvo en ese lugar y entabló una conversación larga con Do-jung, y al escuchar esto, le ordena que averigüe qué tipo de relación tienen ellos dos. Este cambio se debe a que le guarda demasiado rencor, aunque luego se empieza a reír de forma maliciosa, ya que seguramente Hong-hee irá a buscarlo, y si se trata de ella, podrá sacarle demasiado dinero. Mientras tanto, nuestro prota, después de salir de la grieta, está un poco pensativo, ya que encontró núcleos de alta calidad en ese lugar, y se pregunta si para entrar de nuevo, tendrá que hacerlo junto a ella. Él le cuenta la conversación que tuvieron, y ella le dijo que guardará el núcleo del Kazarian, ya que se armaría un gran escándalo a nivel mundial, e incluso si dice que ella fue quien lo capturó, vendrían cazadores de todo el mundo para poder probar sus habilidades. Por eso le terminó dando la mayoría de los núcleos para que ella lo venda. Y ahora, es tiempo de descansar, ya que el día siguiente irá a buscar una casa nueva para su familia. Pero cuando estaba por entrar, vio una gran cantidad de zapatos, y es que adentro hay alguien que lo está esperando. Esta persona se presenta diciendo que es el fiscal Park y que desde este momento está siendo arrestado por sospecha de haber participado en el negocio ilegal de préstamos con altos intereses. Así se lo llevaron de inmediato a las oficinas, donde pasó toda la noche. Mientras tanto, el fiscal está hablando con su madrastra, ya que gracias a la información que ella le dio, sabe que nuestro prota se quedó al mando de esta organización conflictiva. Obtuvieron pruebas para catalogarlo como el principal sospechoso, y después de recibir un poco de dinero de ella, el fiscal se puso manos a la obra, y frente a nuestro prota, tira una gran cantidad de papeles, y tras revisarlo, dice que solamente con las primeras 2 hojas le conseguirían 10 años en prisión, y aún falta revisar los demás crímenes de los que se le acusa. Pero después de mostrarle las pruebas, nuestro prota le empieza a mirar de forma amenazadora. Esto obviamente le molesta, pero cuando estaba por decir algo, Do-jung habló con un tono amenazante y le pregunta si fue su madrastra la que planeó todo esto. Este fingió locura y dice que no sabe de lo que está hablando, y mientras se acerca amenazadoramente, dice que él es un fiscal honesto de Corea y hará todo lo necesario para que criminales como él pasen toda su vida en prisión. Pero se detuvo en seco, ya que la persona que estaba tratando de intimidar le dirigió una mirada cargada con una gran sed de sangre. Por un momento su cuerpo empezó a temblar y el sudor cubrió todo su rostro, aunque luego se molesta y dice que no se dejará amenazar por nadie, y levantó la mano para golpearlo, pero en eso entró uno de los oficiales diciendo que hay nueva información, y es que obtuvieron los registros de la Asociación de Despertados, y resulta que ese sujeto no tiene ninguna habilidad. El fiscal piensa que esto no tiene ningún sentido, ya que según todos los reportes, él sí es un despertado. Su compañero dice que esta información ya ha sido verificada por la asociación, y le han confirmado que él no forma parte de sus filas. Y al escuchar esto, piensa que Hong-hee seguramente lo engañó. Mientras tanto, nuestro prota está en silencio, y es que desde un principio sabía que su maestra estaba involucrada, pero su intención de venir acá es descubrir cuántos de estos oficiales están comprados. Y cuando ya se disponía a levantarse para eliminar a cada uno de ellos, por la puerta entró Hyun, y al verlo sentado, le pregunta qué está haciendo en este lugar. Él dice que hasta ahora ni él lo sabe, pero de pronto ella dice que no haga nada imprudente y que sobre todo no le muestre a nadie que tiene habilidades, o si no su situación se podría agravar. Do-jung le pregunta si vino hasta aquí para ayudarlo, y aunque trató de negarlo, dice que cuando se enteró de esto, vino para poder demostrar su inocencia, pero sobre todo la Asociación de Héroes está iniciando una investigación sobre él, ya que descubrieron que logró salir vivo de la grieta. Do-jung pregunta si su familia está bien, aunque ella dice que no es su secretaria, dice que no se preocupe, ya que movilizó a su gente para llevarlas a un lugar seguro, y al escuchar esto, nuestro prota dice que le debe un favor, haciendo que ella se sonroje, pero también le dice que solamente espera un poco, ya que ella se va a encargar de sacarlo de aquí, y así lo hizo. Y mientras estaba en camino a ver a su familia,
En la radio se escuchó una noticia importante, y es que la grieta en Reino Unido se ha roto, y una especie de monstruos que nunca antes se habían visto están atacando todas las ciudades. El locutor dice que los monstruos tienen forma de mantis gigantes, y gracias a sus 4 ojos pueden ver desde todos los ángulos. Al escuchar esto, nuestro prota dice que esos son los Macassian. Esto dejó asombrada a Hyun y le pregunta cómo sabe ese nombre, ya que solamente la Asociación de Héroes y un par de despertados de clase S conocen ese nombre. Y es que los nombres de las bestias no se los inventa una persona, ya que descubrió que su mundo original y este comparten el mismo maná, y al analizar las piedras mágicas se obtiene gran información de todas las tierras, y al escuchar que a los despertados les está costando mucho encontrar el punto débil de estas bestias, dice que los pueden eliminar si usan el extracto de la hormiga flor roja. Esta es una bestia muy inofensiva para los humanos, pero su veneno es muy potente contra estas bestias, y si se les rocía aunque sea solamente un poco, quedarán totalmente inmóviles. Hyun se quedó en silencio por un momento, y con un tono serio, le pregunta quién es él realmente. Nuestro prota también dejó de hablar por un par de minutos, pero con un tono amenazante, le dice que si le revela la verdad, tendrá que matarla. Pero hay alguien que no está feliz con la liberación de nuestro prota, y esta es su madraza. Pero esta vez hay algo que no se esperaba, y es que la héroe rango S, Hyun Jo-hyun, fue quien se movió para liberarlo, y si alguien tan poderoso está involucrado, quiere decir que será muy difícil volver a tocarlo. Pero hay algo más, y le pregunta a su empleado por qué la asociación dice que él no es ningún despertado. Este dice que hay muchas cosas extrañas pasando, ya que hay un informe diciendo que él logró salir de la grieta gracias a que derrotó a todos los monstruos, pero según el medidor, él no tiene ninguna habilidad, y mientras explota de furia, dice que contacten a Kang y le paguen 30 millones de won para que elimine a ese bastardo. Pero este aprovechó la situación y empezó a perder el doble. Su empleado le pregunta si está seguro de eso, ya que es demasiado dinero, y el razonamiento que le da es que hay un héroe clase S involucrado, y por lo tanto, este encargo no se lo puede pedir a nadie más, y si se trata de ella, seguramente 60 millones no le afectarán en lo absoluto. Aunque hay otro asunto con el que no está pudiendo negociar, y es que la Asociación de Héroes le ofreció una gran tarifa para apoyar la ruptura. Kang trató de subir el precio, pero ellos se negaron rotundamente. Este piensa que simplemente podría rechazarlo, pero si logra destacar en ese escenario, seguramente ganaría fama a nivel mundial, y tras pensártelo por un momento, decidió ir con ellos. Mientras tanto, en Inglaterra, una gran cantidad de civiles están corriendo desesperados, ya que las gigantescas mantis llegaron a la ciudad. Los héroes que se quedaron para defenderla se están preparando, pero la poderosa presión que imponen estas bestias hace que quieran salir corriendo. De pronto, esta lanzó un ataque. Los héroes lograron esquivarla, y aprovechando este momento, uno lanzó hechizos a distancia para poder extraerla, mientras los otros se acercaron a una gran velocidad y de un solo tajo lograron cortarle la cabeza. Así lograron derrotarla, pero se necesitó de la cooperación de 4 héroes de rango S para derrotar a solamente una de estas bestias, y para aumentar los problemas, aparecieron 3 al mismo tiempo, y tomándolos desprevenidos, los atacaron y lograron eliminarlos. Ante tal diferencia de poder, estas bestias empezaron a destruir todo a su paso, y la cantidad de héroes caídos solamente estaba aumentando. Pero pasó algo inesperado, y es que mientras las bestias estaban caminando, un extraño polvo empezó a caer desde el cielo, y esto las empezó a dejar paralíticas. Y luego, uno por uno empezaron a caer. Y es que desde arriba en un helicóptero están los héroes de Corea que fueron para apoyar, y la causante de esto fue Hyun, que no sale de su estupor al descubrir que nuestro prota dijo la verdad, y sin perder el tiempo, ordena que se lancen a atacarlos. Y tras unos días de batalla, lograron limpiar la zona por completo. El grupo de héroes ya está de regreso a su país, y en el aeropuerto hay una gran cantidad de reporteros esperando a la heroína de esta expedición. Y es que gracias a que Hyun descubrió la debilidad de estas bestias, lograron eliminarlas fácilmente, y por su gran desempeño, incluso la familia real le otorgó el título de caballero, y en ese instante, ella apareció por la puerta. De inmediato la inundaron con fotos y muchas preguntas, ya que todos quieren saber cómo descubrió el punto débil de las bestias, aunque a su lado también está Kang, que también sobresalió demasiado, ya que fue que eliminó una gran cantidad de ellas, pero no está muy contento, ya que en este viaje descubrió algo interesante. Al día siguiente, Hyun invitó a nuestro prota a un elegante restaurante y le dice que le trajo regalos para él y su familia, ya que gracias a esa ayuda, ahora se la conoce como la heroína de Inglaterra, y hasta es su forma de darle las gracias. Pero si le parece insuficiente, puede pedirle lo que sea. Aunque también dice que quiere saber cómo descubrió la debilidad de esas bestias. Pero Do-jun dice que no tiene por qué decirle. Considerando que no obtendrá ninguna respuesta de él, le pregunta cuáles son sus planes a futuro. Y es que alguien que esté involucrado con personas tan poderosas, seguramente no tendrá buenas intenciones.
pero se llevó una sorpresa cuando este le dice que está buscando una casa para llevar a toda su familia. Mientras tanto, en otra parte de Corea, Kang está celebrando la fiesta por su buen desempeño en Inglaterra, pero su expresión refleja que no está nada contento. Y es que en ese viaje descubrió que Hyun no es la misma que antes, y ya no sabe si le ganarían una batalla. También quiere saber cómo descubrió la debilidad de esas bestias, pero sobre todo cuando trató de averiguar qué relación tiene con Don Jun, se encontró con una respuesta de indiferencia. Y cuando reveló que no se quedará de brazos cruzados, ya que ese bastardo dejó incapacitado a su primo, ella mostró desinterés y dice que no hay necesidad de entrometerse, ya que ese sujeto no está en peligro, y por eso quiere saber qué es lo que está ocultando. Pero en Inglaterra, el peligro aún no se ha desvanecido, y es que acaba de aparecer otra grieta. La asociación le tomó la importancia que se debe y organizó un grupo con los mejores héroes de rango S para que puedan entrar a despejarla, y afuera de ellas dejaron a 2 guardias de rango A. Uno se queja diciendo que si los hubieran enviado a Cambridge, hubieran ganado algo de renombre, ya que al descubrir la debilidad de las mantis, se hizo más fácil derrotarlas. Pero de pronto, sintieron una pequeña fluctuación en el maná, y se pregunta si el grupo de héroes ya está regresando. De repente, hubo una ruptura en la grieta, y para aumentar los problemas, apareció un extraño sujeto con una gran cicatriz sobre su rostro. Al ver que no se trata de ninguno de los héroes, ordena que vayan a avisar a la asociación sobre esto, y cuando ya se disponían a correr, aparecieron unos extraños círculos, y esto los dejó inmovilizados. El extraño sujeto se empezó a alejar lentamente de ahí. Uno de ellos trató de atacarlo, pero sus dagas simplemente rebotaron. Este sujeto dice que son demasiado débiles, y luego apretó su puño, haciendo que sus cuerpos se aplasten desde adentro, y con este simple movimiento, eliminó a 2 héroes de rango A. Luego, con una pequeña ruptura en el aire, apareció un contador diciendo que apenas acaba de llegar al 19%. Al ver esto, dice que ya son 10 años desde que llegó a este mundo, y aún no ha alcanzado ni el 20% de su poder. Y es que ha tratado de provocar muchas fisuras dimensionales para poder aumentar la concentración de maná, y ha fallado muchas veces. Uno de los héroes aún seguía con vida, y con la voz entrecortada, le pregunta quién es él. Pero sin pensarlo 2 veces, extendió su mano y lo hizo explotar en 1000 pedazos. Y es que este sujeto es el líder de las bestias con el que luchó nuestro prota en su anterior mundo. Pero los problemas para él aún no se acaban, y es que la Asociación de Corea terminó de hacer su investigación, y en una reunión junto a los hombres más importantes, el subdirector revela que ya confirmaron que él sí es un despertado. Pero las noticias no terminan, ya que se confirmó que la grieta desapareció gracias a que él sí pudo despejarla. Y en el reciente enfrentamiento con el héroe rango B, Cheolwo, hubo un testigo crucial que reveló que lo derrotó con 2 simples golpes, demostrando una fuerza abrumadora. Recientemente solicitó oficialmente una licencia de héroes, pero gracias a un garante con gran poder, evitó gran parte de los procedimientos y fue directo al medidor, donde obtuvo una licencia de rango S, siendo el 8º despertado de esta categoría en Corea, pero pidió que no se revele su información al público. El vicepresidente dice que tienen que hacerlo, ya que esta noticia alegraría al público y aumentaría el poder que tiene Corea, aunque las noticias no terminan. Y es que después de recibir su licencia, de inmediato solicitó permiso para ingresar a la grieta de nivel 2, y al escuchar esto, el presidente se empezó a reír, mientras dice que parece que es un sujeto interesante, y por eso irá a hablar con él en persona. Mientras tanto, nuestro prota está parado sobre un gran campo que tiene grandes agujeros, y es que ahí es donde viven gusanos de tamaño abismal, pero con una sonrisa arrogante, dice que ojalá lo hagan pasar un buen rato, y expulsó una pequeña bola de fuego, y de inmediato, todos los huecos explotaron, y es que esto provocó que las gigantescas bestias salgan totalmente enfurecidas y están listas para atacarlos, pero nuestro prota cargó una gran velocidad y logró eliminar a una fácilmente, y conjurando una espada de maná, partió en 1000 pedazos a las demás. Aunque esto no termina, y apareció otra oleada de ellas, y concentrando más maná sobre una mano, hizo un tajo lateral, y de un solo corte, logró eliminar a 6 de ellas. Así logró limpiar la zona, pero terminó un poco agotado, ya que esa técnica requirió más maná del que tenía pensado gastar. Luego de esto fue al barrio de los herreros y solicitó que le hagan un arma. Sin desprender la vista de su teléfono, el herrero dice que en este momento está muy saturado de trabajo y si no tiene una reserva, no puede atenderlo. Pero Don Jun lo agarró de su polera y le pregunta si él es el dueño. Un poco asustado, este dice que es su padre y por eso le ordena que vaya a traerlo. Y tras unos minutos, apareció un anciano. Este se llama Chui Cheol y es uno de los artesanos más famosos de todo el país. Y pregunta quién fue quien le recomendó venir a este lugar. Y al mencionar el nombre de Hyun, quedó totalmente impactado. Pero su sorpresa no termina, ya que nuestro prota sacó 2 colmillos de jabalí gigante, siendo estos objetos de alta calidad. Y le dice que quiere que le haga un arma con estos 2, y que sea lo más grande que pueda.
El anciano dice que tal parece que aún es un novato, y debido a lo poco maleable que es este artículo, le sugiere hacer 2 dagas para que pueda pelear. Pero nuestro prota le pega en su ego, y le pregunta si está admitiendo que no tiene la habilidad para hacerlo. Y aceptando el reto, el anciano dice que lo hará, pero le faltan algunos artículos para poder mejorar la absorción de maná y algo para poder unir las 2 piezas. Y por eso, sin perder el tiempo, ingresó a otra grieta. Y ahí fue donde encontró su siguiente presa, siendo esta un enorme cíclope, quien al verlo lanzó un poderoso rugido. Do-jun de inmediato preparó una espada de aura, y tras esquivar un golpe, le hizo un gran corte sobre su pecho, haciendo que la bestia grite de dolor, pero sin perder el tiempo. Arrancó un árbol y se lo lanzó a nuestro prota, quien logró cortarlo fácilmente, y sin detener su avance, hizo 2 grandes cortes sobre su pecho. Pero la bestia tiene una regeneración increíble y rápidamente logró recuperarse, aunque no contó con algo, y es que nuestro prota lanzó un ataque directo sobre su núcleo y luego lo decapitó para rematarlo, y así logró derrotarlo fácilmente. Aunque dice que fue más difícil de lo que pensó, ya que otra vez gastó demasiado maná, y sin perder el tiempo, sacó un frasco y guardó un poco de su sangre, y esto mismo se lo llevó al anciano, ya que esto sirve para poder unir los artículos, y sin dar más explicaciones se retiró de ahí. Pero ahora tiene un problema, ya que solo quedan los artículos más importantes, y según su investigación, el más importante de todos se encuentra solamente en una parte de esta tierra. Por otro lado, Hyun está pasando el rato con Taeyun, quien le comenta que la Asociación de Corea decidió enviar apoyo a Brasil, y es que ellos decidieron tirar de forma masiva las 3 grietas que aparecieron en su país, y como los monstruos son mucho más violentos que en otros lugares, solicitaron ayuda a todos los países, y las recompensas son demasiado altas. Es por eso que ella decidió aceptar la invitación y le pide a Hyun que vaya con ella y que también se lleve a Do-jun, ya que en todo el país solamente se habla de él como el 8º rango S. Pero también hay otro rumor circulando, y es que ellos dos tienen una relación. Ella trató de negarlo, pero su amiga dice que no tiene por qué mentirle, ya que ella misma los vio y hizo de cacería juntos, y ante tal presión decidió acompañarla a Brasil, pero no sabe si ese sujeto querrá ir con ellos. Y hablando de él, fue a ver al herrero, quien quedó sorprendido, ya que la sangre de Cíclope sirvió para unir los 2 artículos como si hubieran sido soldados, y al ver esto, el anciano dice que es posible hacer la espada que pedía. Nuestro prota le empezó a hablar de una manera más respetuosa, y pide que ajuste el mango para que pueda blandirse con una sola mano. El anciano notó esto, y se da cuenta de que no es un engreído, y le dice que el arma estará lista dentro de 30 días, y la tasa de absorción de maná llegará a ser al nivel 7. Y al escuchar esto, nuestro prota piensa que no es suficiente, y tal y como pensaba, tendrá que ir a buscar este artículo especial. El anciano se dio cuenta de lo que estaba hablando, y por eso le prestó la mejor espada que tiene. Así pasaron los días, y nuestro prota está estrenando un nuevo carro, y es que Hyun pensó que regalarle ropa no era suficiente, y para ayudarlo a su movilidad, decidió comprarle un auto, y pregunta si le gusta. Do-jun, con un tono meloso, responde que sí, haciendo que ella se sonroje. Luego le pregunta si tuvo algún problema con la asociación, ya que ellos insistieron en revelar su información personal, y por eso él pidió una gran compensación. Pero la negociación fracasó, y como su representante legal, fue la primera en enterarse, pero no sabía cuáles fueron los motivos. Luego subieron al auto, y Hyun le dice que no espere que la asociación lo contacte pronto, ya que están muy ocupados para ir al Brasil. Y al escuchar esto, nuestro prota pregunta qué está pasando ahí, y tras una pequeña explicación de que van a cerrar todas las dietas, él pide que vayan juntos, haciendo que una vez más se sonroje. Pero hay alguien más que está sonrojada, aunque esto es de ira. Y es que Ho-jin tiene frente a ella a Kang, quien le está pidiendo más dinero por su trabajo. Ella se niega rotundamente, diciendo que no debería ser fácil acabar con alguien que posiblemente ronda el rango A, pero este le revela que la asociación ya lo catalogó como un despertado de rango S. Ella dice que deje de decir mentiras, ya que un inútil como él jamás podría alcanzar ese rango. Ken dice que es cuestión de ella si le cree o no. Al final, no es a ella quien vendrán a matar. Y tras escuchar esto, ella le dice que espere, ya que si es verdad que él tiene ese rango, le dará todo el dinero que le pida. Todo esto con tal de que logre matarlo. Pero este tiene otros planes, y dice que el dinero no es lo importante, ya que lo que quiere es que se conviertan en socios comerciales. Pero en eso sonó su celular. Pero estos son buenas noticias, ya que la asociación hizo oficial la lista de los miembros que irán a Brasil, y entre ellos está nuestro prota. Y esto no pasó desapercibido, ya que todo el mundo se enteró que hay un nuevo rango S en Corea, y se preguntan cómo le irá en su debut oficial. Mientras tanto, en la Asociación de Brasil les informan que el equipo de Corea acaba de llegar al aeropuerto, y que algunos héroes ni siquiera llegaron al alojamiento y se fueron directo a la zona de grietas, aunque esto le preocupa al presidente.
ya que puede que descubran esta información clasificada. Y es que cuando empezaron las expediciones para eliminar las grietas, el héroe de rango nacional y el más poderoso de todo Brasil fue encontrado muerto. Según el informe de un testigo, el que lo atacó no era ningún monstruo, sino alguien con una cicatriz sobre su rostro. Y esta es la razón por la que solicitaron ayuda a todas las naciones, y le permitirán quedarse con todas las piedras de maná que encuentren, ya que si ese sujeto vuelve a aparecer, está más que seguro que con un gran escuadrón de rango S van a poder acabarlo. Luego les dieron una pequeña explicación a los recién llegados de qué tipo de monstruos se van a encontrar en las zonas, pero hay algo que le incomoda a Hyun, y es que desde que aterrizaron no ha visto a Do-jun, y tras enviarle un mensaje, este le dice que está de ida a Santarém, la zona más peligrosa de Brasil. Al día siguiente, iniciaron la exploración de esta zona, y es que Hyun logró convencer a nuestro prota de que la espere, ya que ir solo en ese lugar es demasiado peligroso para cualquiera, y no debería tomarse a la ligera las cosas. Y ante la gran indiferencia de nuestro prota diciendo que debería agradecerle ya que al menos la esperó, ella pregunta qué es lo que está buscando. Do-jun responde que a los Blue Croco, una especie de monstruo reptil. Pero entre el grupo hay dos que están asustados, ya que les advirtieron de no entrar en este lugar, y aunque la heroína Hyun esté junto a ellos, sigue siendo muy peligroso, y además hay un novato entre ellos. En eso otro se ríe, diciendo que no deberían tomarlo a la ligera, ya que este sujeto es uno de los que estuvo cuando él derrotó a Kazarian, y vio de lo que es capaz nuestro prota. Y cuando estaban distraídos, una bestia lanzó un ataque. Otto ordenó que tomen posiciones defensivas, y es que frente a ellos acaban de aparecer los Brucoco, y cuando ya se disponían a atacar, alguien les dice que no se muevan. Este fue nuestro prota, que sin pensárselo dos veces, se lanzó a una gran velocidad, y de un solo tajo, logró acabar con dos de ellos. Esto dejó impactados a todos, y así llegó la noche. Crearon un pequeño campamento, donde empezaron a hablar de lo increíble que fue, y después de decirle que vio cómo acababa con los basiliscos de la misma manera, piensan que podría estar a la altura de los 10 héroes más grandes de todo el mundo. En eso, Hyun se la seca para preguntar por qué están buscando estas bestias, y tras mostrarle la caja detrás de él, le dice que es para poder sacar sus corazones. Esto la dejó con más dudas, pero sabe que no tendrá nada de él si le pregunta, por eso cambió de tema, y le pregunta qué es lo que está comiendo, y al escuchar que es la misma carne de estas bestias, le dieron muchas ganas de vomitar, aunque al ver que lo está comiendo tan a gusto, decidió darle una pequeña probada. Pero había alguien observando todo esto, y esta fue Jun, quien se le acercó a nuestro prota y le pregunta cómo hizo para conquistarla, ya que es bien sabido que Hyun nunca tuvo novio y rechaza a cualquier hombre que se le acerca, y quiere saber cómo logró conquistarla. Nuestro prota se quedó pensativo, y es que empezó a recordar todas las conquistas que tuvo en su anterior vida, ya que en ese lugar era tan hermoso que conquistó a la hija del conde e incluso a la familia real, y la última pareja que tuvo fue una poderosa guerrera, y la acompañó hasta sus últimos momentos. Y al recordar todo esto, dice que las abejas siempre están en busca de la miel. Mientras tanto en Sao Paulo, Kang está un poco intrigado, ya que Do-jun consiguió permiso para moverse antes que todos, e incluso ingresó a la zona más peligrosa. Y todo esto acompañado por Hyun y uno de los gremios más importantes de Corea. En eso sonó su teléfono, y es que Gong-hee está desesperada, ya que quiere saber si cumplió el trabajo, ya es que su situación se acaba de complicar. Ya es que su suegro vio las noticias, y se enteró que su nieto es un despertado de rango S, y pidió que lo traigan rápidamente a su casa. Kang se toma esto con mucha calma y dice que no tiene nada de qué preocuparse, ya que acaba de hacer un trato con alguien que será capaz de matar a Do-jun, y le asegura que él nunca saldrá vivo de Brasil. Mientras tanto, nuestro prota está adentrándose aún más en la selva amazónica, y Hyun le informa que mientras más adentren, se encontrarán con monstruos más peligrosos, y el más temido en toda la zona son los Lynx. Nuestro prota conoce muy bien a estos monstruos, pero sin darle importancia siguió su camino. Por eso Hyun le dice que use los tampones para sus oídos, ya que el aullido de estas bestias puede dejarlo paralizado, aunque él se negó, y ella hizo un escándalo diciendo que no debería subestimarlos. Y así pasaron las horas, y el cielo se cubrió con un manto oscuro, y desde lo alto de un árbol, algo los estaba observando. Ellos sintieron su presencia, y al mirarlos se dieron cuenta que son los Lynx. Por eso reaccionaron a cubrirse sus oídos, y en ese instante, la bestia hizo un aullido que resonó en todo el bosque. Y mientras todos estaban asustados, Do-jun utilizó una técnica milenaria y agarró una piedra del suelo e infectándola con un poco de maná se la lanzó a la bestia, provocando que ésta huya rápidamente de ahí. Pero nuestro prota se lanzó tras ella y los demás le siguieron el paso. Pero luego se detuvo en seco, y es que arriba de los árboles hay una gran cantidad de estas. Ellos las empezaron a mirar con terror, pero en eso Hyun sintió que algo estaba ingresando en su mente,
Rápidamente, Do-Jun le tapó los ojos y le dice que lo que provoca la parálisis no es el aullido de las bestias, sino que son sus ojos. Y mientras recubre todo su cuerpo de maná, le dice que no se mueva de aquí. Luego activó la habilidad más poderosa que tiene. Esto se llama Milagro Arcaico, y varias bolas de fuego aparecieron a su alrededor, y extendiendo su espada, apareció una de mayor tamaño, y de pronto lanzó su ataque. La bola de fuego empezó a aumentar su tamaño, y los Ling no tuvieron tiempo de reaccionar y terminaron totalmente calcinados. Pero esto no fue lo más impresionante, y es que después de que se desvaneció el ataque, dejó un enorme rastro de destrucción, y esto dejó totalmente impactados a todos, aunque todavía no acaba. Y herido de gravedad, una de estas bestias se levantó como pudo. Nuestro prota se acercó lentamente hacia ella, y cuando trató de usar su habilidad para paralizarlo, de un solo tajo le cortó la cabeza. Mientras mira el cadáver, dice que no es lo que vino a buscar, pero se llevará sus ojos como recuerdo. Y al ver que acabó con una gran cantidad de estas bestias, empezaron a admirarlo, y también lo compararon con los demás héroes. Pero mientras estaban caminando, desde uno de los lagos aparecieron los muertos, y estos se lanzaron hacia ellos. Aunque con un movimiento de gran velocidad, nuestro prota logró derrotarlos fácilmente. Luego, más adelante, Hyun le pregunta dónde aprendió esa técnica y si se la puede enseñar. Nuestro prota por un momento se quedó pensativo, y es que no estaría mal que alguien más la aprendiera, pero a comparación de su mundo, este lugar es demasiado pacífico, y si la aprendiera, jamás podría usarla. Por eso solamente le respondió con una mirada, y así llegaron a la salida. Pero del otro lado, los estaban esperando un problema diferente. Es que Hyun chocó sin querer contra una persona que estaba ingresando a la grieta. Este no es nada más que Ryoma, un héroe de rango S de Japón, y está en la lista de los más poderosos del mundo. Este le empieza a reclamar por tal falta de respeto, aunque Do-Jun dice que no es para tanto. Pero este no tiene intenciones de dejarlo pasar, y empezó a expulsar una gran sed de sangre. Nuestro prota respondió de la misma manera, y le dice que se vaya si no quiere tener problemas. Al ver que la situación se estaba queriendo salir de las manos, Jung intervino para que se calmen, pero Ryoma le dice que una hembra como ella debería conocer su lugar. Esto provocó que los miembros de su gremio reaccionen de forma violenta. Jung trató de tranquilizarlos a todos, pero él empezó a menospreciar, diciendo que las basuras no deberían entrometerse, o si lo que quiere su atención, con mucho gusto se la va a dar en su hotel. En eso agarró de la mano a Hyun, pero nuestro prota lo detuvo y terminó recibiendo un golpe de Ryoma, mientras este le dice que espere su turno, ya que también tiene asuntos con él. Ahí entendió que seguramente fue para provocar un conflicto, pero él no va a dejarlo pasar, y conectó un golpe que lo mandó a volar un par de metros. Y dice que todos pudieron ver que él fue el que dio el primer golpe, y esto solamente se llama defensa propia. Ryoma empezó a expulsar una gran cantidad de maná, mientras dice que tendrá que tocarlo. Pero sin verlo venir, nuestro prota estampó su cabeza contra el suelo. Este se alejó de ahí como pudo, y con el miedo tallado en su rostro, dice que ni siquiera pudo detectarlo. Y al ver que está empezando a expulsar una gran cantidad de maná, empezó a sentir miedo, y por eso salió corriendo. Pero no alcanzó a llegar tan lejos, ya que nuestro prota se paró frente a él. Luego lo agarró de su cabello y conectó un poderoso golpe que lo dejó inconsciente. Todos se quedaron impactados, ya que sabían que él era fuerte, pero incluso el cazador más poderoso de Japón no tuvo ninguna oportunidad contra él. Pero como lo seguía golpeando en el suelo, Hyun tuvo que intervenir, diciendo que no haga algo que pueda escalar a mayor. Y aprovechando esto, Jun le dice a los otros que esto es lo que pasa cuando se meten con ellos, y por eso tienen que pedir disculpas. De inmediato estos se arrodillaron y empezaron a disculparse por causarles problemas. Pero nuestro prota dice que esto no es suficiente, y tienen que bajar sus cabezas y jurar que nunca más se meterán con ellos, y así lo hicieron. Luego reportaron esto como el presidente de la Asociación de Brasil, quien no sabe si creer que una sola persona fue capaz de derrotar a Ryoma, pero decidió no darle importancia y pasó todo esto a la asociación de sus países. Aunque esto todavía no terminó, y es que cuando Ryoma estaba en el hospital, nuestro prota apareció a su lado y con un tono amenazante dice que no se preocupe, ya que solamente vino para poder obtener información. Y usando el ojo de Lin, descubrió que Khan fue quien lo contrató para asesinarlo, y como una pequeña cortesía, lo dejó con un lavado de cerebro. Este incidente recorrió el mundo rápidamente, y el nombre de Seo Do-Jun salió en todos los diarios, ya que fue capaz de derrotar a un héroe de rango nacional, y debido a eso, todos los logros que tuvo Brasil se publicaron diariamente, hasta que ahora solo queda un día para poder cerrar las grietas.
Por eso se organizó una fiesta donde acudieron los héroes de rango S más importantes del mundo, y como era de esperar, nuestro prota fue el que llamó la atención de todos. Entre ellas está Gloria, quien es la número 1 de Estados Unidos, y al ver que está tan cerca de Do-Yoon, hizo que Hyun sienta celos, pero impulsada por Yoon, fue a marcar territorio, y al acercarse, hizo que ella se vaya, pero ignorando el tema, le advierte que tiene que tener mucho cuidado, ya que Ryoma es alguien conflictivo y solamente se relaciona con gente de su misma calaña, y después de lo que pasó, seguramente vendrán a buscarlo. Pero nuestro prota dice que no hay nada de qué preocuparse, ya que los únicos que buscan problemas son aquellos que no tienen mucha habilidad. Esto lo hizo a propósito, ya que Kang estaba parado solamente unos metros de ellos, y pudo escuchar todo esto, y lleno de rabia, dice que lo matará con sus propias manos. Al día siguiente fueron a la grieta, y el grupo está lleno de confianza, ya que si Do-Yoon está junto a ellos, no hay nada que no puedan superar. Pero nuestro prota está con una mirada seria, y es que acaba de detectar que la concentración de maná acaba de aumentar, y esto quiere decir que hay algo muy peligroso en la zona. Y esto fue todo por hoy. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por haber visto el video, y con esto estamos al día con todos los capítulos de este manga, así que nos veremos en una tercera parte en mucho tiempo.